Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Sabe usted que estaba Pedro Sánchez intentando resucitar a Franco una vez más? Pero por el camino el que ha resucitado ha sido José María Aznar. Ya ve usted que ha sacado un libro, en la esfera de los libros por cierto, y que con toda seguridad será interesantísimo, que ha dado ocasión a que se prodigue en cierto número de entrevistas donde, ha hablado como lo que es, un hombre del siglo pasado. Es muy interesante y lo digo, en fin, de verdad, sin la menor acritud. Todo el mundo sabe, es conocido que yo trabajé en el segundo gobierno Aznar, entre 2000 y 2004, pues no es una persona por la que no tengo la menor, en fin, inquina personal, todo lo contrario, pero es un hombre del siglo pasado. Toda su forma de entender la realidad, de justificar la inmigración, es un hombre del siglo pasado, de hace 20 años. En estos 20 años, y esto es lo interesante, luego veremos esas declaraciones más específicamente sobre la cuestión de la inmigración. En esos 20 años lo que ha ocurrido es que el mundo se ha dado la vuelta literalmente. Se ha dado la vuelta literalmente por las políticas heredadas de gente como Aznar. No le he hecho a él la culpa, pero así ha sido objetivamente. Y qué difícil es no perder la virginidad intelectual. Es decir, si usted quiere, la ingenuidad. Estar mirando siempre el mundo, aprendiendo para ser capaz. Yo creo que llega un momento en que uno ya no, sobre todo cuando ha tenido mucho poder, ¿verdad? Ya no puede hacer el esfuerzo de entender lo que pasa porque tiene demasiado sello personal y no puede cambiar. Y viendo cómo entiende Aznar la cuestión de la inmigración, constata que para algunos cualquier tiempo pasado fue mejor, efectivamente. Vamos, la cuestión económica, la cuestión demográfica. Si algo han demostrado estos últimos 20 años es que todo eso, si algún día fue cierto, hoy desde luego ya no lo es. Y hace tiempo que ya no lo es. Mire, José María Aznar creo que forma parte de la historia de España, evidentemente, de la historia reciente, y muy particularmente de la historia de la derecha española. Es verdad que el balance de sus gobiernos fue económicamente positivo. Es verdad también que consiguió acogotar completamente a la ETA, luego Zapatero la resucitó. Pero seamos honrados, fue también el hombre que convirtió a Pujol en dueño absoluto de Cataluña. Fue también el hombre que dejó a la derecha desmantelada y a la izquierda dueña de la calle y de los medios. Fue el hombre que dejó el gobierno a Zapatero y el Partido Popular a Rajoy. José María Aznar fue eso. José María Aznar, desde la altura de su experiencia de 8 años de presidencia del gobierno, está enteramente legitimado a opinar sobre lo que le dé la gana, faltaría más. Pero cuando uno recibe su interpretación de lo que ha pasado aquí últimamente, bueno, no me extraña que Pedro Sánchez prefiera resucitar a Franco. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Nosotros hoy tenemos muchísimas cosas que contar. Lo que pasa es que vamos a hablar poco de lo que está hablando todo el mundo. Que si la princesa de Asturias, que si Guardiola, o sea, la princesa de Badajoz. Hay otras cosas mucho más importantes que contar. Titulares. Bueno, de entrada viene lo anunciado de Nandi Cuevas, presidente de la Asociación Cívica Liberum, que está personada en todas y cada una de las grandes causas judiciales que hay ahora abiertas. Mire, esta entrevista estaba prevista ya hacía tiempo, pero por el camino va Ábalos y nos anuncia que va a pedir que los partidos políticos se retiren de las acusaciones populares, es decir, dejar fuera a PP y Vox, sobre todo a Vox y PP. ¿Y quién va a quedar entonces? El Liberum, entre otros, claro. Están en todo, en lo de la Dana, en las mascarillas, por supuesto, que es como empezó el asunto, en todos los casos de corrupción del gobierno sanchista. Así que con toda seguridad tendrán muchísimas cosas muy interesantes que contarnos. Dentro de un instante, Nandi Cuevas. Bueno, José María Aznar descendió sobre nosotros y ha hablado, entre otras cosas, a favor de la inmigración. Y es muy interesante porque ha planteado el gran debate. El gran debate realmente no es la inmigración, sobre eso ya no hay debate. El gran debate es lo que está pasando con las derechas moderadas, las soi-disant moderadas en toda la Unión Europea, que se están rompiendo. En Francia ya no hay. Los republicanos están rotos. Está por una parte Ciotti y cada vez más gente con él, que lo que quiere es pactar, ha pactado ya, con Marine Le Pen y con Mario Maréchal. En Alemania la CDU está haciendo todo lo que puede para parecerse lo más posible a alternativa y no lo consigue. En Italia la democracia cristiana se hundió.
Lo que hay ahora es un partido que es más parecido a Vox, que son los Fratelli de Giorgia Meloni. En el Reino Unido el Partido Conservador está dejando de existir. ¿Y en el PP? Pues en el PP ha venido ahora Aznar a llevar la contraria a ese tímido giro pro inmigración, anti-inmigración de Feijóo. La derecha tiene un problema, ¿eh? Vamos a pasar por las últimas novedades, claro, esto es inevitable del caso PSOE. La verdad es que lo de la financiación ilegal ya es casi lo de menos. Aquí insistimos mucho, lo dijimos hace un par de semanas, que solo con lo que los autos judiciales dan como hechos probados sería suficiente para que la Moncloa entrara en combustión espontánea. Es una barbaridad. Digo solo hechos probados, al margen ya del tipo delictivo que uno le pueda adjudicar. Bueno, en ese conjunto, la financiación ilegal, que por otra parte es un delito muy complicado, porque hay que demostrar que ese dinero entró de forma, tenía un origen ilegal, que el que lo recibía sabía que su origen era ilegal, todas esas cosas, en realidad es lo de menos. Yo entiendo que el PSOE quiera llevar ahí el foco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le resulta mucho más fácil defenderse que de todo lo demás. Y de todo lo demás también hablaremos. Bueno, algo de lo que nadie está hablando, y hay que hablar, es cómo crece la violencia de la izquierda separatista contra Vox. Separatista y no solo separatista, pero muy fundamentalmente en Cataluña. Hay que decir, con la, bueno, dejémoslo en tibieza de las fuerzas del orden. Porque esto no hay derecho. Hablaremos esta noche con Ignacio Garriga y, por cierto, de paso contaremos las últimas noticias de Vox, empezando por el relevo en la cabeza del partido en la Comunidad Valenciana. Y luego mañana se va a debatir en el Ayuntamiento de Madrid todo este follón de la propuesta de Vox en el Ayuntamiento para informar a las madres que quieren abortar de la realidad del síndrome postaborto, etcétera. Ya sabe usted que la versión oficial ha sido: la ciencia dice que no existe el síndrome postaborto. Vamos a ver. Sí existe. Sí existe y vamos a explicarle hoy lo que es. Sinceramente, la misma ciencia que me explicó que las vacunas del COVID iban a inmunizar a mi abuelo, pues esas me la creo poco, ¿verdad? La realidad práctica de los casos te dice que sí existe. Y vamos a hablar hoy con una especialista para que nos cuente cómo y por qué. Y luego lo repetiremos a lo largo de la noche, pero está usted convocado sí o sí el martes que viene en Valencia. Programa especial, día 28 de octubre, programa especial de conmemoración de la Riada. Pues el 28 no, el 29, el 28 en Vélez Events lo vamos a hacer y hay que ir, hay que apuntarse e ir. Porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo lo que no van a hablar los demás. Estaba viendo ahora mismo el Mundo Oficialista que organizaba un concierto benéfico, no sé qué. Hijos de mala madre, qué gala benéfica ni qué puñetas. Dad las ayudas de una puñetera vez. Haced las obras que no habéis hecho de una puñetera vez. Vamos a hablar de lo que falló. Vamos a hablar de por qué falló y de quién es el culpable de que fallara. Vamos a hablar de qué se tenía que haber hecho para que no volviera a pasar y no se ha hecho. Y de todo lo que aún se puede hacer. Todo eso y muchas cosas más en directo en Valencia, en un programa Cena, que será, ya digo, ahí en Vélez Events, que por otra parte es eso que se dice un marco incomparable, stricto sensu, en un sitio precioso. Pero hay que ir, O sea, esto, de verdad, esto no es una gala benéfica, esto es un acto de combate, hay que ir estar en Vélez Events para que todos los que nos vean sepan que seguimos estando con Valencia. Entre otras cosas, por cierto, tendremos a la primera familia que se lanzó al barro viendo que no llegaba nadie con las palas y las botas, en Paiporta. En fin, llame, por favor, este martes. Bueno, vamos a ver todas estas cosas que he contado antes en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, José Javier, una vez más. Y tú decías que la derecha tiene un problema, ¿no? Que ¿qué le pasa a la derecha? Yo creo que el problema en este caso en España lo tenemos nosotros, los ciudadanos españoles, porque no puede ser que ayer, una vez más, el Partido Popular hiciera pinza con el PSOE en Europa, es decir, para tirar por tierra las propuestas que había hecho Vox en defensa de la soberanía nacional y en defensa de los que, en mi opinión, son los más vulnerables ahora mismo, ¿no?, en el mundo que vivimos, entre otros, pero los más vulnerables que son aquellos que se dedican pues, al sector primario y secundario en Europa y en España, ¿no? Es decir, y a mí me preocupa porque ¿qué va a ser cuando si
los resultados responden a lo que dicen las encuestas, el Partido Popular obtenga la victoria, ¿va a secundar desde el Gobierno las mismas políticas que ahora reprocha al PSOE en España y que secunda también en Europa? Es decir, para mí es un drama que los españoles no tengamos ninguna alternativa, sinceramente. Es muy interesante, por cierto, porque este domingo pasado, sabe usted, lo contábamos aquí, tenía lugar en Chinchón el homenaje a David Lafoz, ejemplo de la catástrofe que sufre el agricultor de a pie. En ese mismo instante estaban Ursula von der Leyen y Kaja Kallas firmando con Marruecos, Argelia y Túnez una ampliación del Erasmus europeo al norte de África. Y en ese mismo momento estaba el señor Garamendi, jefe de la COE de negocios en Marruecos, para las grandes firmas. Aquí tenemos un problema, y es que nuestros enemigos son los nuestros. Claro, en fin. Los nuestros entre comillas. Los otros entre comillas. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Rafael Nieto, ¿cómo estás? Maestro, buenas noches. Encantado de estar en este nuestro programa. En este nuestro programa, efectivamente. La verdad es que este caso de Valencia, con el que has concluido la entrada del programa, yo creo que es paradigmático, es una especie de fotografía de la España de hoy, ¿no? Que hacen una gala benéfica para sacar pecho y salir guapos en las fotos y colgarse alguna medallita, cuando lo que hace falta son viviendas para la gente que está sin vivienda, recursos para los que se han quedado sin nada. Y todos los que estamos en esta mesa conocemos a gente que se puso de barro hasta por encima de las rodillas. En los primeros días yo conozco a varios jóvenes que se fueron para allá. En cuanto tocaron la campana... Dos hijos míos, entre otros. Cogieron el primer coche que había disponible o furgoneta, se fueron para allá con lo puesto y estuvieron noches sin dormir, días sin comer, dando lo que ellos no tenían a los demás. Y esa es la España, no solo la España que madruga, esa es la España que hace patria. No estos figurantes que van allí a darse el pote de solidarios. Efectivamente. Rafa, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Flores Juberías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues dispuesto a hablar de la actualidad, pero antes de hacerlo, un pequeño salto hacia atrás. Hoy es 23 de octubre y es el día de la Revolución Húngara. Hoy es el aniversario del levantamiento del húngaro 56. de 1956. Avanti ragazzi di Buda, hombre, como en la canción, claro. Memorable, Sí, señor. que una multitud se congregó en una de las céntricas plazas de Budapest, cantó aquello de no vamos a ser esclavos más tiempo, arrancaron la estrella roja de la bandera, cruzaron el puente sobre el Danubio, intentaron entrar en la radio húngara para leer sus proclamas, fueron respondidos y atacados por la policía secreta, y antes de que terminase el día, el primer ministro Nogueiro estaba pidiendo ayuda a Moscú para contener esa contrarrevolución. La primera vez que un país europeo se rebeló contra el comunismo y demostró o alegó, pues como decías tú en esa canción, que el sol ya no sale por el este, que el comunismo ya no es la ideología salvadora de los trabajadores. Y alguien llamó a Washington y dijeron los americanos, no tenemos nada que ver. Sí, ante la huelga de brazos caídos de los países occidentales, que habían decidido por dónde tenía que pasar la raya que separaba al comunismo del capitalismo, el mundo llamado libre del mundo claramente o netamente comunista. Sí. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest. Y si no conoce usted la canción, muy mal, porque esto es de primero de patriotismo. O sea, es una canción que hay que conocer. La tiene usted en YouTube por otra parte entera. Por cierto, tiene también el libro de Carlos Flores, ¿eh? Tiene usted también el libro de Carlos Flores a su disposición para cuando lo quiera pedir, ese que va a ver usted ahí en pantalla. Le recuerdo, La guerra por mi cuenta, esperando que usted entre en Amazon a pedirlo. Por Amazon o cualquier otra plataforma, su librería de confianza del barrio. Esto no está pagado. No, esto es un regalo que te hago yo. la guerra por mi cuenta, que es la suya, en realidad. Pero bueno. Y por otra parte, Carlos, unánimemente encomiado ayer por el catálogo de vestigios del franquismo que tiene que eliminar el gobierno español. Es flipante. O sea, ahí te sale Pedro Sánchez diciendo que va a hacer un catálogo de los últimos vestigios del franquismo para poder acometer de una vez por todas su eliminación. Pues yo lo que le diría al presidente del gobierno es que además de incluir en ese catálogo pues la chapita esa oxidada de Villatortas de abajo, de Avenida del Generalísimo, o la lápida esa llena de musgo de la iglesia de Villabrazas de arriba con los caídos,
Pues que mire debajo de su culo. El Palacio de la Moncloa, construido por Diego Méndez, el arquitecto del Valle de los Caídos, es la sede de la presidencia del Gobierno. Tiene a su Ministerio de Defensa en la sede del Ministerio de Información y Turismo de Fraga y Iribarne. Exactamente. Tiene a la mitad del Gobierno, naturalmente, nuevos ministerios, construido en los años 40. Tiene al Ministerio de Sanidad al Ministerio de Trabajo en la antigua Casa Sindical, en el Paseo de Recoletos. Tiene al Ministerio de Exteriores en otro edificio construido en los años 50, la antigua sede del INI. Es decir, si quiere demoler los últimos restos del franquismo, avise a los ministros para que salgan de sus despachos antes de que lleguen las excavadoras. Es un despropósito, todo esto es un despropósito. Ahí está parte del post que publicaba en X Carlos Flores ayer. Digo parte porque era más largo, claro, es que te pones a hacer la lista, pues es el absurdo de querer borrar una parte de la historia cuando todo el mundo la recuerda. Cuando todavía vives, claro, de ella. Cuando todavía vives de ella. En fin, Carlos Flores, bienvenido. Buenas noches. Nosotros enseguida recibimos a Nandi Cuevas, vamos a hablar de cómo están los casos judiciales diversos. Usted sabe que para nosotros el COVID también forma parte de la estructura de la corrupción, así que hablaremos de cómo está ese asunto. Pero antes, Adolfo Albistor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Aquí con el glucómetro. Y además puedo sacar el dedo. Efectivamente, aquí no hay problema porque como lo tengo tapado no hay problema. Mira, hay una pregunta, Esparza, que nos hace mucho. ¿Qué me ocurre si mi glucosa no es la adecuada, ¿no? Mira, hay 3 órganos... Vamos a empezar por el principio porque yo soy un ignorante absoluto. ¿A partir de qué momento mi glucosa no es la adecuada? Pues mira, si estás por encima de 110, 115... O sea, y así de una forma recurrente, digamos. Sí, si estás ya siempre 130, 140, que no... Lo normal está 90, 95, bueno, pues ese ya es digamos, un preámbulo de lo que te puede ir ocurriendo, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esa glucosa no está en los rangos normales? Bueno, pues mira, fundamentalmente hay 3 órganos que se dañan muchísimo, que son aquellos que tienen unas arterias más estrechitas. Entendido. Porque las arterias, la glucosa lo que hace es que calcifica las arterias. Es decir, genera calcio dentro de la arteria, con lo cual hace que ese tubito, que es la arteria, sea más estrecho y se endurezca. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el riñón que está continuamente filtra pues casi 200 litros todos los días, es decir, impresionante lo que está filtrando nuestro riñón. Cuando tú haces que filtre muy estrechamente, pues hay dos venenos, que es la creatinina y la urea, que no se filtran bien y van a la sangre. Y entonces empiezan a recorrer nuestro torrente sanguíneo y es muy dañino. Y puedes acabar en una diálisis o sin riñones. O sea, eso es lo que hace una glucosa alta en el riñón. En el corazón estamos hablando de lo mismo. Es decir, el corazón lo que puede hacer es cualquier tipo de obstrucción que te pueda dar una parada cardíaca. Y en la vista, que también tenemos arterias muy chiquititas, te genera una retinopatía que acaba con perder incluso la visión. Es decir, que tener la glucosa en los niveles no adecuados, de veras, es muy, muy dañino. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, saber en qué niveles tenemos nuestra glucosa. Porque una glucosa, si ya sabemos que está en 130, 140, no va subiendo, bueno, vamos a tomar medidas. Hay veces que el médico te va a decir, mira, si la medida es andar un poquito, no comas demasiado dulce, no metas patata, arroz, pan junto. Son cosas a lo mejor sencillas, pero lo primero es saberlo. Pero dolorosas. Claro, muy, muy dolorosas. Pero hay una cosa que yo siempre... Patatas con bacon. Ya, efectivamente. Ese ya... Pero hay una cosa que dices, bueno, ostras, antes que yo me tenía que estar pinchando en un dedo, sacarme la sangre, no sé cuánto, no lo hace más que el que es diabético tipo 2, que dice, es que me tengo que controlar, o si no, me voy al otro barrio. Pero es que ahora cualquier persona se lo puede hacer, porque es colocar, tal como tengo ya así el dedo, darle un botoncito, tener nuestro móvil una aplicación y digo, ahí va, mira, 90, qué bien estoy. Ostras, 140, voy a ver qué me pasa. Entonces, es un control sencillo para que realmente podamos tomar medidas, porque de veras que la diabetes es una enfermedad que te mata en silencio, no lo sabes, porque no duele, pero cuando te encuentras ya un órgano dañado, ese ya es irrecuperable. Es decir, un riñón ya dañado, una vista dañada, un corazón dañado, es irrecuperable. Con lo cual, invito de veras a que tengamos este aparatito en casa, lo usemos de vez en cuando. El que ya es diabético tipo 2, pues que lo tiene que usar todos los días, pues no se tiene que pinchar, puede verlo varias veces,
pero de veras tengámoslo en casa, igual que tenemos un tensiómetro, tenemos un termómetro, pues tengamos este aparato para medir la glucosa, que ahora es muy sencillo y para eso sirve la tecnología, para que realmente podamos controlarnos sin tener que sufrir pues, esos problemas que da una glucosa alta. Y es realmente muy sencillo de usar, efectivamente. Y más información ahí, 900-730-101. Llame solo una vez, por favor, que es suficiente para que a usted le devuelvan la llamada y usted lo pregunta todo, lo que cuesta, si le enseñan a usarlo, que es que sí, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, lo que trae al Bisturi el fin de semana que viene, historias de nuestros médicos. Traemos un médico valenciano. Ha venido desde Valencia, Alberto Grima Serrano. Es un cardiólogo, me dijo que era de un barrio cerca tú conocerás del mercado de Colón. Allí ha nacido el hombre y es un cardiólogo que además es escritor, ha hecho 8 novelas, una es sobre el Santo Grial que hay en Valencia y todo esto, o sea, que va a ser muy curioso por el tema tanto de cardiología, que sabe mucho, como el tema de escritor de novelas. Así que 9:30 el sábado, 1 de la tarde el domingo, Historia de nuestros médicos. Adolfo Bisturi, gracias mil. Gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta aquí con nosotros Nandi Cuevas, presidente de Liberum, esa asociación civil que se ha personado en todos los casos de la gigantesca ola de corrupción que está devorando España y gracias a la cual, a Liberum quiero decir, nos estamos enterando de cosas. Mire, es el frente de batalla, es el frente judicial, es la sociedad allí presente, es el pueblo allí presente pidiendo explicaciones. Y ahora nos las va a contar Nandi enseguida. 22:11, 21:11 en Canarias. ¿Sabe usted que la pandemia consiguió que en todo el mundo cerca del 80% de la población quedara esclavizada por un pequeño núcleo de psicópatas que nos amargó la vida a todos? Y aún nos tenemos que recuperar. Aprovechando el trance, otros, no digo que no psicopáticos, pero con otras cualidades también, aprovecharon para forrarse a manos llenas, imponiendo a la gente medidas absurdas que con frecuencia llevaron también a la muerte. Bueno, y alguien dijo, esto no puede ser. Algo se podrá hacer en los tribunales, no lo sé, vamos a intentarlo. Así nació Liberum. Y a partir de ese momento... según ibas tirando del hilito de la mascarilla, lo que parecía era cada vez más gordo. Y entonces aparecía primero Koldo, y Ábalos, y Aldama, y soluciones de gestión, y de repente aparece por aquí Begoña, y según tiras aparece el hermano, y estamos como estamos. Los primeros dedos que tiraron de ese hilo fueron los de Nandi Cuevas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Gracias por invitarme y dejarme dar voz a la ciudadanía, porque yo represento a la ciudadanía a pie, no somos nadie especial ni lo que piensa la gente. ¿Podemos hacer la enumeración de los casos en los que estáis personados como acusación popular? Porque más han multiplicado. Yo soy incapaz de hacer la cuenta. Menos en el de Begoña, en el resto en todos. Vale, menos en el de Begoña, en todos los En el de demás. Begoña no entramos. Nosotros inicialmente nos personamos en el caso Koldo, que fue por el tema de las mascarillas, porque justo el día que saltó a la prensa, que saltó, creo que era un jueves por la mañana, un miércoles por la mañana, el día antes por la tarde a nosotros nos hubiera llegado una notificación de la Audiencia Nacional por un recurso que teníamos presentado desde hace un año sobre el tema de mascarillas. Y lo que nosotros pretendíamos era que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, entregase la documentación que justificaba la obligatoriedad de las mascarillas cuando en su día se pusieron, y el mantenerlas en los transportes públicos y en los centros sociosanitarios. Entonces iniciamos el pleito y justo un año después nos entrega la Audiencia Nacional lo que el Ministerio de Sanidad contesta, y al día siguiente fue cuando saltó el caso Koldo a la prensa. Que, por cierto, el Ministerio de Sanidad lo que contestó a la Audiencia Nacional es que no tenía ningún informe técnico que avalase la imposición de las mascarillas. Pero a día de hoy, ya pasado el tiempo que hay, después del informe del Congreso de Estados Unidos, claro, ya no son solamente las mascarillas, es que no había justificación para nada. A alguien se le ocurrió en algún momento, a alguien no fue a Fauci, se le ocurrió en algún momento que, 1,5 metros de separación, mascarillas, encerrar a la gente en casa, secuestrarnos, y no había justificación alguna.
Todo esto es una cosa que a la mayor parte de la gente le cuesta mucho, ni siquiera sea recordarlo, porque a nadie le gusta recordar que ha sido esclavo. Y lo entendemos enteramente, pero nuestro oficio consiste en contarlo. Como además aquí en este canal desde el principio apostamos por una actitud, en fin, crítica respecto a la realidad, empezamos a sacar estas cosas que nos llamaron de todo y nos lo siguen llamando. Es alucinante, a pesar de que se ha demostrado absolutamente, y muy en particular por ese informe del Congreso de Estados Unidos, que es importantísimo, que efectivamente teníais razón, claro. Efectivamente teníamos razón y las consecuencias que hubo con toda la sarta de mentiras, porque en realidad fueron una sarta de mentiras todo lo que montaron alrededor de la pandemia, hubo consecuencias tanto en seres humanos, porque falleció mucha gente por inacción y por mala praxis, porque se dedicaban a no atender a la gente cuando se ponía a lo mejor de una gripe y la gripe seguía existiendo. O incluso en los centros, en las residencias de ancianos, muchos ancianos murieron por inanición. Es súper triste decir esto, pero los que tenían familiares en las residencias y les murieron, no sé, padres o tíos o familiares, deberían pararse a pensar que algunos murieron de hambre y de sed, porque los agrupaban en habitaciones encerrados y ahí los dejaban ni agua, ni comida, ni nada. A partir de aquello, vosotros empezasteis a tirar y llegamos al asunto de las mascarillas y el gigantesco negocio. Sí. Y es que la verdad es para hacer una novela, porque tú tiras del negocio de las mascarillas y lo que te aparece es Aldama. Sí. Y con Aldama... todo lo alrededor. Nosotros entramos, nos personamos como acusación popular el día 1 de marzo del 24 y era por el tema de las mascarillas. Hombre, llevamos desde el 2020 denunciando las mascarillas, que entendíamos que no tenían que ser obligatorias y inicialmente, a nivel particular, varias personas en Asturias, ya lo decíamos abiertamente, que eso tenía trampa y que era para hacer dinero a algunos, y cuando salta el caso, es que no nos equivocamos, es que dimos en la diana. Pero claro, tirando de las mascarillas, nos hemos encontrado con que las mascarillas al lado del resto no es nada. Déjame que te haga una postilla, si es posible. El Congreso creó el año pasado, el anterior ya casi, una comisión de investigación por los casos de corrupción en la compra de mascarillas. Cuando decimos mascarillas decimos todo el material sanitario, sí, porque el de la resto de pandemia, material, que se creó alegremente porque el Partido Popular pensaba que podía poner sitio al ministro Illa, y porque el Partido Socialista pensó que podía hacer exactamente lo mismo con los presidentes autonómicos del Partido Popular, y que se cerró rápidamente sin prorrogar los 6 meses de duración de la comisión y con la mitad, exagero, la décima parte del trabajo hecho, cuando descubrieron que efectivamente en este intercambio de pedradas iban a acabar todos malheridos. Pero lo poco que se pudo ver era abracadabrante, es decir, una colección de malandrines, una colección de descuideros, una colección de gángsters de baja estofa, pululando en torno a nuestras instituciones, a nuestras consellerías autonómicas y a nuestro Ministerio de Sanidad, vendiendo mascarillas que no tenían, procedentes de países que todavía no las habían fabricado, a precios que decuplicaban el precio del mercado, haciéndose márgenes de beneficio escandalosos, y con un gobierno que, si le decías ponme 3 ceros más en el cheque, te ponía 4 para no discutir. Fue absolutamente bochornoso. No, y eso es la parte económica. Exacto. Ya no decimos lo que has comentado antes del recorte de las libertades sin un fundamento médico, tampoco lo había jurídico y tampoco lo había económico tangible. No, y aparte en el tema de las mascarillas concretamente es que hay varios millones de mascarillas que han desaparecido por arte de magia. Que no se utilizaron, que acabaron en un almacén, que se pudrieron, que se pagaron 4 veces el precio, que se pagaron 2 veces, que se compraron y luego se revendieron, que eran de mala calidad, que no tenían... El universo de los bajos fondos que pululaba por los contornos de nuestros ministerios en aquella época, y al que todos les dieron pábulo, los unos y los otros, ponen los pelos de punta. Es que aparte, la censura a la que fuimos sometidos, no solamente en España, esto fue en todo el mundo, redes sociales, en los medios de comunicación, porque iban con el discurso oficial, y si estabas en contra del discurso oficial, entonces
ya eras... Eras malo. Tenían que excluirte de la vida pública, no darte la palabra, lo decían así abiertamente, ibas a matar a tu abuelo, Sí. eras un negacionista, etcétera, etcétera. Y al final teníamos razón. A ver si alguno se baja de la burra y al menos pide disculpas, porque la Eso gente... es lo que no van a hacer. Y no Yo he lo van a visto hacer. gente que nos llamó asesinos y todas Sí. esas cosas decir hoy lo mismo que nosotros decíamos entonces, pero pedir perdón no. No, pedir perdón no Eso lo es hacen. una cosa, en Y hay fin. otra cosa muy llamativa y es, les va a costar mucho, bueno, por supuesto el gobierno no lo va a hacer, pero en general la ciudadanía, porque la ciudadanía salió lo peor del ser humano en estos años. La ciudadanía se portó muy mal, y hay que decirlo tal cual. Ahora son conscientes, pero reconocer delante de terceros que fueron engañados, Es muy complicado. eso no lo Eso quieren la hacer, gente, claro. vamos a decir, así los maten. Porque ellos entienden que reconocer que han sido engañados es reconocer que son tontos, que no lo son, porque engañados llevamos siendo engañados años. Pero ha sido el gran truco del poder. En fin, bueno, eso por un lado. Luego, que no quiero quedarme sin que nos coma el tiempo. Estáis también en Catarroja, por el asunto de la riada. Sí, estamos también ¿Y en eso Catarroja. cómo está? Porque haya habido un follón extraordinario con la juez, con el marido de la juez que aparecía por el pasillo, con... Sí, cuando hay declaraciones parece ser, yo estuve allí en una ocasión cuando hubo declaraciones, no lo vi, no sé si lo vi o no, la verdad que no lo conozco, pero parece ser que en algunas declaraciones el marido de la juez estaba rondando la puerta de entrada al juzgado Y no era por amor. No era por amor. no lo sé, pero que hablaba con los testigos, como que no les decía lo que tenían que decir, pero bueno, que los manipulaba, vamos a decir, o intentaba dirigir, vamos a decir, intentaba dirigir. En el caso concreto de Catarroja, vosotros, si yo no me equivoco, estáis haciendo bastante hincapié en las causas inmediatas de lo que ocurrió. La Confederación del Júcar, etc. Exacto. Nosotros incidimos mucho en que no solamente son culpables el gobierno, vamos a decir, valenciano, sino que tiene su culpa también, su parte de culpa el gobierno central. Que lo hizo muy mal el gobierno valenciano, no hay duda. Pero el gobierno central tenía que haber tomado las riendas. ¿Por qué? Porque el problema y donde hubo fallecidos fue en 3 comunidades autónomas, no solamente fue en la Comunidad Valenciana, fue también en Albacete, es decir, Castilla-La Mancha, ¿Y en Andalucía? y en Málaga, Andalucía. Entonces, cuando son ya 3 comunidades autónomas, tiene que tomar las riendas el Ministerio del Interior. Y no lo hizo. Al revés. Los Deliberadamente. dejó abandonados. Es que... Entonces, el gobierno valenciano lo hizo muy mal y el gobierno central lo hizo tan mal o peor. Y luego está el mogollón Ábalos. Usted estará siguiendo la información, imagino, con la misma... no sé, es que es una sensación como cuando te has comido un enorme plato de arroz, ¿verdad que no? Pero de todas formas, de las cosas... Sí, Ponme otro ejemplo, que aquí hay mucho valenciano. una fabada gigantesca. una paella de esas que hacen en Madrid. No, para un valenciano. Bueno, escucha una cosa. Cuéntanos alguna cosa de Ábalos que no sepamos. Bueno, los audios que hay... yo llevo escuchados muchos audios. A veces da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Lo de que es un mujeriego, eso... Ya tenía el pinta de ser mujeriego, pero mujeriego no, lo que es un putero. Sí, hay una diferencia. Literalmente. Sí. Hay audios que a mí, yo que soy mujer, a mí me dan, yo los he escuchado y me dan vergüenza ajena, porque habla de las chicas con desprecio y, Ya. no sé, como si fuesen ahí un trapo mal puesto. Entre él y Koldo. Hablan con mucho desprecio, no sé lo que creen que son, pero las señoritas. Pero al final es para decirles, pero vamos a ver, pero cuando estáis en la cama con ellos no os importa. Ya. De Ábalos hay tanto para contar. Es que es un personaje. Yo hice una comparativa de Ábalos cuando fue el año pasado a declarar en diciembre, hice una comparativa que a lo mejor los que estáis aquí no lo sabéis, yo lo hice con la prensa, se reían porque se reían. Porque
yo y bueno, y más que yo, sobre todo en Asturias, los tratantes de ganado, no sé si sabéis lo que son. Hombre, claro que sí. Bueno, en Asturias todavía hay bastantes ferias de ganado. Entonces, Ábalos es o sea, tú pones a Ábalos en una feria, yo lo ponía de ejemplo, una feria que hay en la zona donde vivimos nosotros, en la Feria Cora, con un xatu, para quien no sepa lo que es un xatu, y un ternero pequeño, amarrado de un cordero, amarrado con un cordero. Sí. Y cuando salen los tratantes pagan en metálico, siempre, llevan muchísimo dinero, entonces sacan así del bolsillo y hacen, y se vuelven los billetes. Bueno, vale, pues... la figura. Tú pones a Ábalos en una feria ahí, con el fajo billetes así, que lo iban enganchado en una especie de pinza de acero. ¿Qué pasa por uno de ellos? Ya. O sea, pasa por uno de ellos. La diferencia es el origen del dinero, ¿no? Sí, Claro. sí. A ti esto no compromete a Nandi Cuevas en absoluto y a nosotros tampoco, es simplemente una suposición. O sea, ¿de dónde sale? Porque vamos a ver, se está especulando que si el origen son eventualmente mordidas en metálico a cambio de concesiones de obra pública. Me encaja mal a mí eso, es que es muy complicado. Un maletín, ¿cómo es? ¿Alguien ese maletín va para el partido y alguien se lo queda por el medio? Ese maletín de los reclamos, que esto es mío, que ya dará el partido. Esto yo creo que con el tiempo, según vayan llamando a declarar a más testigos, y imaginamos que también llega a haber más imputados, se sabrá el origen. Mordidas, pues las mordidas creemos que siempre las hubo, no solamente con este gobierno, sino también con anteriores, que siempre hubo los favores que se pagan, ¿no? Yeah. Pero el dinero, es que además el ritmo de vida que llevaba, porque cuando escuchas los audios, porque claro, hay audios que son audios de WhatsApp, pero es que hay audios que son grabaciones que no son de teléfono, porque hay un audio de 12 horas que cuando van al baño a hacer pis, les oyes hacer pis. Entonces, eso es con un micro. Estamos hablando de que no es que grabasen solo con el teléfono, es que se tenían que estar con un micro 12 horas. Que alguien se lo había puesto. Alguien llevaba el micro. Fíjate de los amigos. Quien lo llevaba, pues llevaba, parece ser, desde el año 2014 grabando, porque hay grabaciones desde el año 2014. Se pensaban que era el más tonto, pero parece ser que era el más listo. ¿Verdad? Claro. Bueno, es el hombre del presidente, por algo lo puso. A mí, Nandi, me gustaría primero agradecerte lo que estás haciendo, porque dices que no eres especial, pero desde luego lo que tú estás haciendo por la defensa de los derechos y libertades de todos no lo hacemos los demás. Por lo menos no, por lo menos yo no. Es decir, pero en segundo lugar, me gustaría preguntarte, esta mañana escuchábamos a Bolaños urgir a los jueces para que le ayuden a llevar a cabo adelante esa ley que lleva su nombre, la ley Bolaños, ¿no? Sí. Es decir, a mi juicio, eso es el golpe de gracia al Estado de Derecho, tal y como lo tenemos concebido. Y de luego un salto de pantalla en esta tiranía, ¿no?, que se va consolidando. Es decir, ¿estás de acuerdo con eso? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones que para todos tendría la aprobación de esa ley? Bueno, pues lo que íbamos observando principalmente desde el año 2020 es que derechos cero, libertades cero y que la gente le da igual. La tiranía es total ya, porque si no piensas como ellos, eres de ultraderecha. Si no hablas como ellos, eres de ultraderecha también, vamos a decirlo así, nos tildan a todos de ultraderecha. Cuando en España hoy en día no hay ni ultraderecha, ni derecha, ni izquierda, ni de centro, ni hay nada. La gente lo que queremos es recuperar la vida que teníamos. La forma de vida es tan simple como eso. Son incapaces de entenderlo. Y no queremos tantas leyes, porque España es uno de los países de Europa, por no decir del mundo, donde más normas y más leyes hay que no sirven absolutamente para nada, salvo para llenarse los bolsillos los que están gobernando y para hacer lo que les da la gana, que es lo que llevan haciendo durante todos estos años. Desde que entró Sánchez hemos ido cada vez a peor. Y ellos son los que dicen que defienden la libertad, será la libertad de ellos y sus allegados, porque del resto se la han pasado por forro. Desde el tema de la pandemia, que ya venía de antes, pero desde el tema de la pandemia, ¿qué libertad tenemos en España?
qué derechos tenemos en España. Nosotros vamos a ir al Tribunal de Derechos Humanos ahora en Esto es lo noviembre. último, ¿no? Quizás esta última noticia la contamos y cerramos ya con nuestra entrevista, pero esto es importante saberlo, porque ellos no están solo en los juzgados aquí, sino que habéis ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, al Tribunal de Derechos Humanos vamos ahora en noviembre. Hemos pasado los filtros de España. Los filtros de España son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Presentamos una demanda donde pedíamos que se investigue lo que sucedió en la pandemia, cómo sucedió, el por qué sucedió y las consecuencias que ha tenido. Porque ha habido muertes y, por supuesto, el país arruinado. Estamos en la más absoluta ruina. Fuimos al Supremo y el Supremo dijo que, bueno, que como ya pasó, lo pasado, pasado está. Que nada. Entonces saltamos al Constitucional, que es el siguiente paso, y dijo que no tenía interés casacional, ¿vale? Era algo con lo que ya contábamos. Y ahora ya tenemos pasados esos filtros, ahora vamos al Tribunal de Derechos Humanos. Queremos que se investigue lo que sucedió, el por qué sucedió y dos cosas muy importantes que se han negado a los ciudadanos, y es el derecho a la información, que tenemos derecho a ello en el momento que se vulneran derechos humanos, y aquí se han vulnerado, se tiene derecho a tener la información veraz y a que se nos cuente la verdad, que no se ha hecho. Hay doctrina ya del Tribunal de Derechos Humanos en base a los secuestros en países occidentales, secuestros que se han hecho por parte de la inteligencia de los países, Estados Unidos, Argentina, Chile, pongo así un poco a grosso modo para que la gente se centre. El ciudadano tiene derecho a saber la verdad, el por qué sucede y quiénes lo han cometido. Y también, como hay doctrina, hay otro ejemplo que es mucho más cercano y que la gente seguramente conoce, que es lo que pasó en Chernóbil, la fuga de Chernóbil, sí, que Rusia lo ocultaba porque no quería que la gente tuviese miedo a las centrales nucleares, pero la ciudadanía tenía derecho y lo llevaron al Tribunal de Derechos Humanos y obligó a Rusia a contar la verdad de lo que sucedió. Bueno, pues aquí lo que queremos es que se cuente a la ciudadanía lo que realmente sucedió. Que vale, hubo una fuga en Wuhan de un virus, pero es que era un experimento de ganancia de función que se estaba haciendo. Para quien no sepa lo que es ganancia de función, son experimentos que se hacen para crear armas biológicas. Esto es así. Y era un experimento que estaba haciendo para el ejército de Estados Unidos, pagado por Estados Unidos, y como no podía pagarlo directamente el gobierno americano, o en este caso sería el ejército americano, que era a través del DARPA, se utilizó EcoGeal. Es decir, ellos le dieron una subvención a EcoGeal para que no exactamente fue así, pero bueno. Y hay que recordar que Obama prohíbe los experimentos de ganancia de función en suelo estadounidense, pero no a las empresas estadounidenses, que entonces se van a China a hacerlo, con las francesas y con todas. Sí. Vamos, pero la cuestión es que en Wuhan ya ha habido más fugas de otros experimentos, y lo que necesita saber la ciudadanía es qué pasó, por qué pasó y para que no vuelva a suceder. Porque si hacemos como nos contestó el Tribunal Supremo, que, bueno, como ya pasó, no, ¿verdad? Pues nada, lo pasado, pasó está. No, lo pasado intentemos que no vuelva a pasar. Y los muertos y la ruina de los países, no hay justificación para taparla. Entonces, nosotros vamos al Tribunal de Derechos Humanos, vamos a ir ahora en noviembre, porque tenemos 2 meses de plazo desde que nos contestó el Constitucional. Vamos a ir en la segunda quincena de noviembre y queremos invitar a que toda la gente que quiera acompañarnos presencialmente a Estrasburgo, porque es importante, vamos a decir, hacer ruido, mediáticamente es importante que vean que hay movimiento, de que la gente quiere saber la verdad. Pues eso influye en el tribunal, y mucho. Y si quiere usted echar una mano, pues ahí, web @liberum, sobre una I ahí, liberumasociación.org, sí. liberumasociación.org, para el pangolín, Ábalos, Coldo, las mascarillas, hidrocarburos, hidrocarburos, lo de la Dana, o sea, todo
evidentemente hay que echar una mano. Si usted quiere, esa dirección que hemos puesto es el mejor modo de estar en contacto. Web @liberumasociacion.org. Nandi Cuevas, gracias mil. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que vaya todo muy bien. Pues sí. Antes de que se vaya Nandi, que acabamos de pillar a Ignacio Garriga literalmente con el pie en el estribo, hemos estado viendo estos días, y muy poca gente lo ha contado, y es una vergüenza, las agresiones cada vez más violentas a Vox, no solo en Cataluña, pero especialmente en Cataluña, ante la, en fin, por lo menos tibieza de las fuerzas del orden. Ignacio Garriga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, gracias por esperar, esas son las cosas del directo, y lo segundo, ¿qué está pasando? Quiero decir, estas cosas no proliferan si no es porque el primero lo intenta y no le pasa nada. Bueno, pues como bien decís, es resultado de unos políticos que en las tribunas de los parlamentos, ya sea en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados, llaman e incitan a la violencia. Es fruto también de que hay algunos tertulianos y ciertos medios de comunicación que, viendo que están perdiendo el relato en la calle y en los barrios, pues incitan a la violencia manipulando, demonizando el discurso de Vox, mintiendo sobre el discurso de Vox y diciendo que la única manera de combatir pues es con la violencia. Claro, luego pasa lo que pasa. De hecho, ayer tuvimos que ver un episodio lamentable ante el que la mesa del Parlamento de Cataluña cayó vilmente, donde un diputado de la CUP amenazó, ¿no?, directamente a los diputados de Vox diciendo que nos iban a recibir en Sabadell por la tarde. Y evidentemente llegamos a Sabadell y ese recibimiento del diputado de la CUP era en forma de piedras, de botellines y de huevos. La gran pregunta es, ¿a qué están esperando? ¿A que abran la cabeza a un vecino de Cataluña, a un cargo de Vox? Porque ante todo eso, como bien decíais, no ha habido ni una condena de ningún partido político y el dispositivo de los Mossos d'Esquadra, cuanto menos, es lamentable, que por cierto hoy he anunciado que hemos interpuesto una denuncia del jefe del dispositivo, del jefe del mayor de los Mossos d'Esquadra, e incluso también hemos denunciado a Salvador Illa y a la consejera de Interior. Sobre este último de las denuncias, precisamente quería preguntarte, digamos que es la consecuencia, que también habéis esperado, en fin, pero bueno, la consecuencia directa de este clima. Una pregunta, ¿la prensa catalana se ha hecho eco de esta denuncia o de las agresiones previas? En absoluto, todo lo contrario. Hablan de actitud amenazante del líder de Vox en Cataluña, cuando yo lo único que hice es avanzar 6 pasos para forzar que las fuerzas de seguridad, en este caso los Mossos d'Esquadra, garantizaran algo tan sencillo como la distancia de seguridad, es decir, una distancia mínima para que esos energúmenos de la extrema izquierda e islamistas, si lanzaban piedras, botellas o huevos, no nos dieran en nuestra cabeza. Tan sencillo como eso. Ante la pasividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso de Cataluña, pues Ignacio Garriga avanzó porque dijo: antes se protege a los catalanes que permitir la connivencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por órdenes, evidentemente, del gobierno de Cataluña, de que nos tiren piedras. A partir de ahí, nosotros, y lo he dicho muy claro hoy, no vamos a renunciar a ninguna calle, a ningún barrio y a ninguna ciudad de Cataluña. Luego, el mensaje que hemos trasladado es que abandonen toda esperanza, porque no nos van a intimidar ni sus piedras ni sus amenazas. A partir de ahí, vamos a perseguir hasta el último responsable de estos operativos, porque ya vale. Ignacio, pregunta Rafael Nieto. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me interesa mucho subrayar una parte de una afirmación que acaba de hacer usted hace unos segundos, y es que no ha recibido la solidaridad ni el apoyo de ningún partido político. Si es de ningún partido político, tampoco es del Partido Popular. Lo digo para que la ciudadanía y los espectadores que están viendo este programa tengan muy claro no solamente que el único partido que recibe las amenazas y la violencia de estas hienas salvajes es Vox en España, sino que el partido que dice condenar habitualmente este tipo de violencia no se ha solidarizado con ninguno de ustedes, si no me equivoco, ¿no? Así es. Yo, y lo digo con profundo dolor y la verdad con mucha sorpresa, porque yo y nosotros en general no dudamos jamás de condenar todo tipo de violencia, venga de donde venga, y sinceramente no entendemos cómo el Partido Popular está callado. No sabemos si responde a algún tipo de estrategia, intentar mostrar, en fin, solidaridad con una formación política que está defendiendo la libertad, reclamando seguridad y señalando a los responsables del incremento de la violencia política en Cataluña y en el conjunto de España, y sinceramente no entendemos absolutamente nada. Es verdad que no nos sorprende,
Porque, entre otras cosas, si estos actos violentos se están produciendo en Cataluña y en el conjunto de España, es también por culpa del Partido Popular, porque permanentemente están demonizando y estigmatizando el discurso de Vox. No hace mucho, el expresidente del gobierno, José María Aznar, llegó a llamar a xenófobos al discurso de Vox. Luego, claro, lo que no pueden pretender es que si contribuyen a esa estrategia del Partido Socialista de estigmatizar y criminalizar, que luego los escuadristas, sean islamistas o de extrema izquierda, vengan a agredirnos. Esa es la gran pregunta. ¿El Partido Popular va a seguir alimentando este clima de violencia política que fomenta Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y algunas declaraciones de José María Aznar? Esa es la gran pregunta que debería contestar el señor Feijóo. Ignacio Garriga, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y por esta intervención así literalmente con el pie en el estribo. Y que no pase más, en fin, me refiero a que no pase más uno de estos actos, aunque me temo que acabamos de empezar a andar un camino. En fin, muchísimas gracias, muy buenas noches. A vosotros por darnos voz una vez más. Muy buenas noches y gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, conexión de urgencia, pero es interesante esto que he mencionado de Aznar, porque fue precisamente el gobierno de Aznar el que empezó a sufrir esto, con la guerra de Irak y con el Prestige. Yo creo que Ignacio Garriga hace muy bien en poner en conexión la violencia física que se ha sentido ayer en Sabadell, pero que se ha sentido en otros muchos lugares, con la violencia verbal que padecemos constantemente. En estos momentos, Vox sufre, en primer lugar, la violencia mediática. Las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que hay que reventar a la derecha, o el llamado de Cristina Fallarás a que los padres, los hijos, los primos y los hermanos de cualquier, no ya militante sino simpatizante de Vox, le hagan el vacío, el aislamiento social a los votantes de Vox. Sufre la violencia verbal en el Parlamento y en todos los parlamentos, donde habitualmente se nos tilda de xenófobos, de radicales, de extremistas. A mí me han dicho que no tenía corazón o que tenía el corazón de piedra, ¿no? Sufre la violencia institucional, el continuo goteo de demandas por todo tipo de delitos y particularmente por delitos de odio. Sufre el acoso económico, multas en el Tribunal de Cuentas que después son revocadas por el Tribunal, por los jueces de lo contencioso administrativo, del Tribunal Supremo, perdón. Y finalmente, claro, la consecuencia de todo eso es la violencia física, son las pedradas. Pero las pedradas vienen después de que alguien haya creado un clima que justifica la agresión física. Y vienen sucedidas por la justificación a posteriori, bien a través del silencio, bien a través... El gobierno ha amnistiado a 2 de los 6 de Zaragoza, es decir, tipos que hacían exactamente eso. Es decir, está la justificación por el silencio y la justificación por actos jurídicos de amnistía, de perdón, de condonamiento de esa violencia. Seguiremos hablando de estas cosas después. Ahora, publicidad. Hay que ser a la publicidad. Atentos que Sánchez ha hablado de vivienda. ¿Y qué ha dicho Sánchez sobre la vivienda? Queremos reducir la compra de vivienda que no sea para vivir. O sea, el concepto Podemos de que si te compras una casa sea para vivir y ya está, con lo cual te puedes comprar solo una, evidentemente, salvo que te cambies todo el tiempo, aplicado por un señor que todavía no ha hecho realmente una ley de vivienda, o sea que, en fin, pues tiene un tufo electoral todo como cada vez más, que eso es más interesante, ¿verdad? En fin, bueno, publicidad y a la vuelta vamos a hablar de otra de esas polémicas que saca el gobierno y que la gente dice, son cortinas de humo y tal, son incendios. Y la cuestión del aborto es un incendio, no es una cortina de humo. Vamos a hablar del tema del síndrome post-aborto, porque todo el mundo ha comprado, lógicamente, la doxa del PSOE, cobardemente secundada enseguida por el PP, de que, bueno, sí, el síndrome post-aborto no existe, en realidad es un... Vamos a contar la verdad, después de la publi. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12.
izquierda. 22:49, 21:49 en Canarias. Tenemos última hora también de Puigdemont. Sí, pero eso lo vamos a contar después. Vamos a dejar la intriga aquí puesta y antes vamos a un asunto que usted sabe que para nosotros editorialmente es el típico debate al que no renunciamos nunca, que es la cuestión del aborto. Lo hemos dicho mil veces, uno puede plantearse la despenalización en ciertos casos, la vida es complicada, en fin. En España la despenalización se convirtió en la práctica en un coladero, pero bueno, ahora, de eso a considerarlo un derecho, hay un salto filosófico formidable, que es convertir un mal en bien. Bueno, ahora mismo lo que se está planteando en la práctica es la transformación del aborto, como usted sabe, en un derecho, cuando todo el mundo sabe, también quienes lo predican, que es una práctica traumática, y dentro de esa práctica traumática hay consecuencias, y esas consecuencias son psicológicas también. Bueno, lo que se va a debatir en el Ayuntamiento de Madrid mañana, y hay gran polémica, es una iniciativa de Vox que fundamentalmente trata de informar a las mujeres de que esas consecuencias existen. Si quieren que las informen, porque esto no es otra cosa, ¿verdad? Bueno, gran rifirrafe político, la izquierda que encuentra aquí una nueva bandera con la que tapar las bragas de Jessica y el PP que se acobarda, para variar. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Bueno, titular 1, Vamos a ver lo que es la cita, que va a ser mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí estamos. El Ayuntamiento de Madrid debatirá mañana no ejecutar la medida sobre el síndrome postaborto, dice la Vanguardia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el PSOE? El PSOE está convencido de que ha pillado al PP en un renuncio. Esto es muy interesante, porque el PP, que seguramente piensa lo mismo que Vox, no se atreve a decirlo. El PSOE acusa al PP de maniobrar para tapar el pleno extraordinario por convocarlo un viernes a la 1:30, porque se ve que el viernes a la 1:30 la señora Maroto generalmente está ya en, no sé, en Punta Cana o donde sea, ¿verdad? Y entonces no trabaja. La madre que perdóneme usted. En fin, joder, ¿cómo se nota aquí los que llevan la vida que llevan? Pero bueno. ¿Cómo se le ocurre trabajar a alguien un viernes? Un viernes a la 1:30, ¿verdad? Claro, fíjate, desde luego, qué gente. Bueno, pero la cuestión de fondo no es política, la cuestión de fondo es moral. Y es una cuestión filosófica que además, oiga, vamos a hablar claro, afecta directamente al futuro de nuestras sociedades, que es la transformación de facto del aborto en un método anticonceptivo, más como si no tuviera consecuencias, que es una barbaridad. Bueno, cuestión, digamos, concreta. El famoso síndrome postaborto, que enseguida se llenó la boca todos los ministros, particularmente la científica Mónica, diciendo, la ciencia dice que no existe. Fuencisla Casanova, muy buenas noches. Sí. ¿Qué tal? ¿Existe el síndrome postaborto? El síndrome postaborto existe. ¿Y cómo lo podemos definir? Existe. ¿Y cómo lo podemos definir? Pues lo podemos definir, bueno, en primer lugar quisiera decir que la plataforma Actúa Familia, la que represento, hemos llevado esta iniciativa de acción política viendo la banalización del aborto y cómo se está manipulando y explotando a la mujer. La hemos llevado a las instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la hemos llevado a otras muchas a comunidades autónomas y vamos a seguir llevándola para que se implemente la información veraz a la mujer y el consentimiento informado. Existe desde hace muchas décadas, se conoce desde hace muchas décadas. Primero que nada la reconoce el Tribunal Supremo de nuestro país, en una sentencia donde se pide y se exige a las clínicas abortivas que informen a la mujer y se implemente el consentimiento informado. Pero no se ha cumplido esta sentencia. O sea, el propio Tribunal Supremo lo reconoce. Pero es que además se está en infinidad de informes que se derivan de estudios científicos durante décadas en diferentes países, en Estados Unidos, en Canadá. El último más importante ha sido en Canadá este verano, cogiendo una muestra de 1 millón de mujeres que habían tenido a sus hijos, que los habían dado a luz, y 28.000 mujeres que habían abortado. Y el resultado es que el 50% más de probabilidad para las mujeres que habían abortado de padecer trastornos psiquiátricos que requieren ser internadas. Pero no queda ahí. Hay infinidad de estudios. Por ejemplo, en los años 80
La Sociedad Norteamericana de Psiquiatría es un síndrome de estrés postraumático. Se catalogó como el síndrome postaborto como un síndrome de estrés postraumático, como el que padecían los soldados cuando venían de Vietnam. No se tiene por qué producir inmediatamente, ha tenido lugar el aborto, sino que pueden pasar años, de 5 años en adelante. Y la misma Asociación Norteamericana de Psiquiatría hace un catálogo inmenso, increíble, de síntomas que pueden tener las mujeres después de haber abortado, como por ejemplo depresión, ansiedad, miedos, fobias, trastornos de alimentación, como puede ser bulimia o anorexia, alcoholismo, consumo de drogas, el 70% de rupturas matrimoniales al año de haber abortado, maltrato a los hijos, agresividad, culpa, psicosis, vacío, estados maníacos, bueno, y un largo etcétera. El 7%, 7 veces más suicidio en una mujer que ha abortado con respecto a una mujer que ha tenido a su hijo. El cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama se empezó a estudiar en Japón en la relación que tenía con el aborto provocado, el aborto violento. Se empezó a estudiar en Japón, como digo, y después se han hecho infinidad de estudios. Se ha encontrado que las menores de edad que hoy en día sufren abortos de repetición porque son adoctrinadas en los colegios, se les dice, se les transmite que es un método anticonceptivo más, estas menores de edad, si tienen algún antecedente familiar, todas ellas en algún momento van a padecer un cáncer de mama. No se salva ninguna. Pero es que además, si una mujer llega a tener tres abortos, a partir de los 3 abortos es el 600% más de probabilidad de padecer un cáncer de mama. Ajá. El problema es, por ejemplo, Planned Parenthood, por poner la multinacional del aborto, hizo un estudio independiente para comprobar todos estos resultados de estudios anteriores en los años 90 y encontraron y reconocieron en un informe que se publicó, reconocieron que el 91% de mujeres van a padecer, que han sufrido abortos que ellos llaman quirúrgicos, o sea, abortos violentos, van a sufrir el síndrome posaborto. O sea, ya es algo, la OMS también reconoce que existe el síndrome posaborto. O sea, ya no hay, bueno, un estudio que se realizó en Finlandia comparando los certificados de defunción con lo que se evitan los sesgos, se ve que las mujeres que han abortado frente a las que han tenido a sus hijos tienen una mayor probabilidad, pues, de suicidio, de padecer enfermedades, de morir por enfermedades o por causas naturales, O sea, que sale mejor tener a tu hijo aunque no sea deseado que abortarlo. Son estudios científicos. Quiero ver, si usted está ahora mismo apabullado por la cantidad de datos, yo le quiero señalar que doña Fuencisla es psicóloga con 25 años de experiencia, es abogada, es psicoanalista, en fin, que es un tema que conoce muy bien y que además, por cierto, tiene un concepto de la salud mental muy interesante, porque eso es del cuerpo como un todo y está francamente bien. Eso ya es una opinión mía, pero en todo caso me parece que es muy interesante porque precisamente de lo que trata es de explicar hasta qué punto tiene efectos posteriores cualquier cosa de este tipo, que en principio es una simple operación quirúrgica, no lo es en absoluto. También quiero subrayar una cosa, el discurso oficial más o menos ha venido siendo ¡qué barbaridad! Todo esto no les pasa a las mujeres que abortan. Bueno, tampoco a toda la gente que fuma le entra cáncer de pulmón, y no por eso dejamos de ver todas las cajetillas, ¿verdad?, llenas con anuncios estremecedores. Es un hecho que existe. Y lo que me llama la atención es que desde el punto de vista sanitario, y es sanitario, puesto que es el Ministerio de Sanidad quien lo ha dicho, ¿verdad?, se considere blasfemo informar a las mujeres de que esto existe, porque al final, si yo no estoy equivocado, lo que el ayuntamiento quería hacer era sencillamente que exista la opción de informar. Bueno, es que todas las asociaciones pro vida y, por supuesto, Actúa Familia, pensamos que hay que informar a las mujeres, que las mujeres tenemos derecho a saber cómo es esa intervención violenta y lesiva para nuestro órgano reproductor, que va a ser lesiva para nuestra salud, que nos puede provocar esterilidad, abortos espontáneos. Tenemos derecho a saber todas las secuelas que podemos tener si abortamos, si tenemos abortos de repetición,
es un derecho reconocido por las leyes, reconocido por la Constitución, por la normativa de la Comunidad Económica Europea, por la Ley de Autonomía del Paciente, por la propia ley de la ley de aborto, y que además el Tribunal Supremo ha admitido que la mujer tiene que ser informada y emitir un consentimiento y ser muy consciente de qué efectos va a tener. Porque si no, ¿qué libertad es esa? La mujer lo que está siendo hoy en día, y así lo vemos en Actúa Familia, es manipulada, es explotada, porque hay una poderosa industria montada en torno al aborto, en torno a los restos mortales o no mortales, porque a veces los embriones salen vivos y se experimenta con ellos. Ajá. Y de ahí muchos informes que lo apoyan. O sea, hay una industria floreciente basada en un totalitario, es muy totalitario de no informar a la mujer. Es un sistema sanguinario que explota a la mujer porque quiere arrebatarle el embrión, porque es un negocio. Es un negocio floreciente y esto tiene la mujer derecho, tenemos las mujeres derecho a saberlo. Ese es el verdadero derecho, no el derecho a abortar. Plantear el aborto como un derecho es hacer del sufrimiento, del trauma que supone abortar, algo que es repugnante. Es repugnante. Queremos respeto a las mujeres y en Actúa Familia decimos, tu hijo te salva. Tu hijo te salva. Tener a tu hijo y poder darlo en adopción o recibir ayudas, porque muchas mujeres se ven abocadas al aborto, por eso digo que es totalitario. Se ven abocadas porque están en situación vulnerable, porque van a la Seguridad Social y piden ayudas y no reciben ayudas. Les dicen, si fueras extranjera te ayudábamos, pero como eres española no. Si tuvieras menos de 30 años recibías la paguita de 500 euros, pero como tienes 30 años ya no. He conocido casos y he entrevistado a mujeres porque por la práctica clínica, que son ya más de 30 años de ejercicio profesional, he tenido la ocasión de tratar a mujeres y a hombres que han sufrido el trauma posaborto y he tenido la ocasión de entrevistar a mujeres que no han recibido ayuda. Queremos que a la mujer se la ayude, no tenerla y ponerla al pie de los caballos, vendiéndole la moto de que está empoderada, cuando lo que es una esclava de un sistema sanguinario. Mañana lo que se ve en el Ayuntamiento de Madrid finalmente será esta propuesta de Vox que en principio el grupo de gobierno municipal había aceptado de incorporar esta información a la mujer, que es simplemente eso, si no me equivoco. Bueno, es eso, es informar a la mujer, el consentimiento informado y también destinar recursos para, pues nosotros hemos planteado eso también, destinar recursos para informar a la población. Y yo tengo que decir aquí que doña Carla Toscano es la mujer más valiente, más empoderada de España y que sentimos un gran orgullo de que sea asesora de Actúa Familia, porque es lo que necesitamos, políticos valientes y comprometidos con los valores y comprometidos con la salud y con la vida de las mujeres y del respeto al no nacido. No lo quieres, dalo en adopción, y esa opción hay que dársela a las mujeres. Cisla Casanova, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua para contestar a estas preguntas que al parecer nadie ha considerado oportuno hacerse, pero que había que hacer, efectivamente. Gracias mil. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Pues es lo que hay. O sea, sí existe, claro que existe. Es una variante del estrés postraumático y tiene efectos conocidos. ¿Todos juntos en un solo caso? No, pero son casos que se producen. Hay que saberlo. Pero ¿cómo no va a tener efectos secundarios o sea, después del aborto si realmente estás asesinando a tu hijo? Aunque no seas consciente de lo que estás haciendo, no hay nada más contranatural que eso. Es decir, y como bien ha dicho Fuencisla, es un negocio, es una industria. En una película que precisamente está basada en hechos reales sobre Parenthood, una de las dirigentes dice, a ver, para nosotros el aborto son nuestras patatas fritas, que para que el espectador lo sepa, es lo que da más margen de beneficio, porque la patata es barata y se cobra caro, ¿no? Es decir, pero a mí esto me recuerda, lo estaba escuchando hace unos años, yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz, y había un clamor general de esto no puede volver a repetirse. ¿Cómo ha podido pasar todo esto? Bueno, está pasando. No hay mayor genocidio que el aborto. Oye, 73 millones de abortos al año, 200.000 al día. Y no pasa nada. Y miramos por otro lado y como, bueno, es un amasijo de células,
no hay Claro, ¿ves? ámbito mayor que este donde se manipule más el lenguaje. La cuestión clave precisamente es que has privado al hecho de su definición real. Y a partir de ahí, efectivamente, le cabe cualquier cosa. Claro, Claro, cuando nuestra invitada ha dicho esa frase que me ha encantado de tu hijo te salva, yo quiero recordar que son muchas las mujeres que después de abortar se arrepienten, no solamente por las secuelas que le quedan, sino porque son conscientes, cobran conciencia de lo que han hecho. En cambio, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de tener a su hijo. Eso es así. Yo quiero recordar un artículo que firmó el gran Julián Marías en ABC el 19 de marzo de 2009, magnífico como otros tantos que hizo, en el que terminaba con un párrafo que ya conoce muchísima gente, de el aborto es sin ninguna duda, la aceptación social del aborto, decía, es sin ninguna duda lo más grave que ha ocurrido en este siglo que acaba de terminar, se refería al siglo XX, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Y en esto, aparte de agradecer que haya programas como este que hablen de esta cuestión, de la que no habla desgraciadamente casi nadie, yo lo que sí quiero decir hoy es animar a los hombres a que hablen de este asunto, que no acepten esa manipulación odiosa de que del aborto y del derecho al aborto supuestamente solo puede hablar la mujer. No es así. Los hombres tenemos que hablar, y los que somos pro vida y llevamos muchos años hablando en los medios de este tema, y los que no también, tenemos que dar ese paso adelante, porque esta lacra del aborto, este crimen colectivo, este genocidio silencioso, lo tenemos que acabar entre todos, no solamente las mujeres que están concienciadas, como nuestra invitada, sino también los hombres que amamos la vida. Es que has dado, perdóname, es que has dado una clave, porque yo he estado en varios debates precisamente con estudiantes de bachillerato, y cuando se habla del aborto, la única que interviene es la mujer, pero cuando digo es la única, y cuando le preguntas al chico dice, bueno, es que esto es cosa de la madre, es decir, es que eso es lo que tenemos. A mí eso me parece clave, es decir, que el hombre entienda que está impelido también, porque es padre, que esto no es una cuestión de la mujer ni de su cuerpo, que eso es una canallada en sí misma. Entonces, me parece clave ese aspecto, Rafael. Bueno, es curioso porque es una decisión que con la legislación vigente en la mano solo toma la mujer, solo le compete tomar a la mujer, pero dependiendo de que la mujer tome una decisión u otra, al hombre se le generan obligaciones o no. Si la mujer decide abortar, el hombre no se puede oponer, pero si la mujer decide tener el hijo, al hombre se le generan obligaciones, lógicamente, como padre de la criatura. A mí me surgen dos tema crucial este tema, desde el punto de vista cultural es básico, porque es la desresponsabilización del varón. Claro. Bueno, cierro el una de las consecuencias de esta regulación es efectivamente la desresponsabilización del varón. No es problema mío, es problema tuyo. Eso es. Decide tú mismo, cariño, y a mí no me. Y resulta que la que se empodera es ella. A mí me surgen dos seguridades y una pregunta. Pero en el caso de que el hombre quiera, en el caso de que el chico quiera, ¿qué hace? Es que esa es la cuestión. Bueno, eso también es un problema. Nada, es que esa es la cuestión. Es que no podemos entender que el hombre, efectivamente hay una desresponsabilización, pero no podemos entender que el hombre, todo hombre, se desmarque de esto. Hay muchos hombres que quieren ser padres. Por supuesto, muchísimos. Claro. Pues en esta cuestión, con la regulación, repito, vigente en la mano, no hay voto, ni siquiera voz, ¿no? A mí esto me plantea dos conclusiones muy chocantes, ¿no? La primera, nadie discute de que si a tu hijo le llaman gordito en el patio del colegio, o si te dejas a tu padre en la residencia y no le vas a visitar durante 6 meses, o te despiden de mala manera en el trabajo, se te va a generar un trauma, ¿no? Y tendrás derecho a asistencia psicológica para que el niño no crezca con el trauma de que es gordito, para que el padre no se quede traumatizado pensando que le han olvidado. En cambio, abortar no genera ningún tipo de consecuencia de ningún tipo. Extraño, muy extraño. En segundo lugar, cualquier medicamento, cualquier caja de gelocatiles tiene su papelito diciéndote las cosas que te pueden pasar si te tomas el medicamento, por inocuo que sea. Por grave que sea tu enfermedad y potente que sea su efecto, siempre tendrá unos efectos secundarios. Y lo tienen que poner. Consulte el medicamento, te lo dicen, consulte el prospecto, hable con su farmacéutico. Pero en el caso del aborto, no. En el caso del aborto, vaya usted y salga sin que nadie le dirija la palabra. Me resulta extraordinariamente chocante. Y sobre todo lo que me resulta extraordinariamente chocante es cuál es el interés que tiene el gobierno en que haya cada vez más abortos. ¿De acuerdo? Es un derecho. Concedamos que es un derecho, que no creo que lo sea. Los derechos se ejercen o se dejan de ejercer en función de que te convenga o no te convenga ejercerlos. ¿Por qué no dejan a la mujer que escuche
todas las opciones, la adopción, el no aborto, la ayuda, esto, aquello y lo demás allá, y en función, que escuchen el latido fetal. Los mismos que dicen que el síndrome de posaborto no existe, seguramente estarían encantados de negar que el feto también tenga un latido fetal, ¿no? Porque no dejan a la mujer que decida en libertad. Pues probablemente porque es un negocio, porque si la mujer decide en libertad, pues se quiebra una de las patas del negocio, que es la seguridad de que si entras por la puerta del abortorio, vas a hacer y más, y es un tema interesantísimo, pero tenemos que irnos a la publi sí o sí. Tú estabas dispuesto a entrar de nuevo, pero tienes 15 segundos si quieres. Y tú otros 15 y ya nos vamos. Y tanto es así, es que hay una deshumanización del propio concepto, tú lo has dicho, Esparza, es decir, es un bebé. Es que lo que hay ahí dentro del cuerpo de la madre es un bebé. Se ha vaciado al hecho de su realidad. Efectivamente, claro, es decir, ¿y por qué eluden el término bebé esta gente? Porque cuando la madre piensa en bebé, piensa en un niño, no en un amasijo de células. Yo creo que la reconstrucción moral de Occidente y del mundo empieza por la defensa a ultranza del derecho a la vida, que empieza en la concepción. Y yo de esto no me apeo. El resto costará mucho, pero lo primero que hay que hacer es defender la vida sin ambajes. Señores, a la publicidad, porque está pasando un poco de todo. Mire, en función de esto que estábamos hablando, le cuento, no sé si usted sabe que se ha estrenado en Francia una película independiente que se llama Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón. Fíjese usted cómo será que el alcalde de Marsella la ha prohibido. El alcalde de Marsella la ha prohibido. Y la autoridad, o lo que sea que haya en Francia ahora, ha obligado a retirar su publicidad de las marquesinas de los autobuses. Bueno, en 4 semanas 200.000 espectadores. Claro. No falla. Otro sí digo. Un tribunal ha obligado en un pequeño pueblo de Córcega de 60 habitantes, Cascagá se llama, a retirar una cruz que había puesto el alcalde. En este momento Córcega está llena de gente poniendo cruces por todas partes. Mañana lo contaremos en Usares porque es francamente interesante lo que está pasando. Que la realidad no es la que le cuentan los otros medios, es la que le contamos. Por ejemplo, que Pedro Sánchez dice que vivienda solo se puede comprar para vivir, que dice Junts que va a someter al voto de la militancia la ruptura del gobierno de corrupción, que dice Yolanda Díaz, y que si os preguntara a la militancia si sigue apoyando a Sánchez. Ahora la pregunta es, ¿quién es la militancia? Esta es otra historia. Y por otra parte, acaba de decir Pedro Sánchez que hablará con Puigdemont cuando toque. Huele efectivamente a elecciones y aquí hay que inclinarse ante los más viejos del lugar, que en esta misma mesa hace unos días decían, me están soplando que algo se cuece gordo. Bueno, pues eso que se cuece gordo, no sé exactamente si se llama Coldo, si se llama Ábalos, si se llama Moreno o como se llama, pero a la publicidad y a la vuelta Aznar, que es la epifanía de José María Aznar y sus cosas. Y la verdad es que me parece que merecen una reflexión a fondo. Hasta ahora mismo. ...23:16, 22:16 en Canarias... ...la actualidad política sigue fluyendo... por orden, que me parece que podemos hacer un poco de memoria. Uno, Sánchez habla sobre vivienda. ¿Para qué? Para ponerse podemita... ...y entonces cuenta que... no sé exactamente cómo lo va a hacer... ...porque yo creo que eso, tú no puedes legalmente obligar a alguien a comprar solo para vivir... ...y si no, vetarle la compra. A ver, sonar suena muy razonable, ¿no? Porque vivienda viene de vivir y por lo tanto si uno tiene una vivienda debería de ser para vivir, ¿no es así? Suena muy bien. Pero ¿eso qué supone? Eso supone, en primer lugar, que olvídate de tu apartamento en la playa. En segundo lugar, olvídate de esa casa que compras ahora porque tienes una oportunidad, porque tu hijo ya tiene 16, 18 años y de aquí a nada pues querrá emanciparse, ¿no? Olvídate de la casa que heredaste de tus padres y que te da pena venderla o que no te interesa venderla porque el mercado no está en estos momentos bien y la tienes ahí. No la compraste, pero lo has heredado. Es decir, olvídate de cosas tan absolutamente normales, repito, como tener un chalet en la playa, comprar una casa para tus hijos o heredar una casa de tus padres. Porque si las casas solamente son para vivir, te las tendrás que quitar de encima como quien se quita de encima un clavo ardiendo, ¿no es así? La idea es, en primer lugar, la idea es completamente inaplicable. Y la idea es un ejercicio de demagogia.
y la idea es completamente antisocial. No, pero es inaplicable. A ver, cuando dices que es inaplicable es si hubiera un Estado de Derecho, si hubiera un gobierno que no fuera criminal y si hubiera unos tribunales no tomados por este gobierno. Pero con un gobierno revolucionario y con tintes totalitarios pueden hacer esto y pueden hacer casi todo. Pues dame ideas de cómo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me la vas a expropiar? ¿Me la vas a expropiar y me la vas a pagar? Esto es lo que estaba pensando. Me empieza a gustar más la idea, pero si me la vas a expropiar sin pagármela, entonces ya no es constitucional. ¿Cuántos inmuebles tiene? ¿Me vas a obligar a venderla? Irene Montero. Irene Montero tiene varios inmuebles. Sí, creo que tenía 6. Varios ministros y tal tienen varios. ¿Qué hacemos con esto? Acogedme. Claro, o sea, es ridículo. Perdón, más todavía. Eres abogado y tienes un despacho. ¿Tienes un despacho? ¿Vives en el despacho? No, trabajas en el despacho. Es una vivienda, trabajas en el despacho. Eres un médico, tienes una consulta médica en el tercero izquierda. Tú vives en el tercero derecha y tienes la consulta médica en el tercero izquierda. ¿Qué vas a hacer? ¿Atender a tus pacientes en el comedor de tu casa? Están metiendo a 600.000 personas al año. 600.000 personas nuevas entran cada año extranjeros. Y no se hacen vivienda. Ellos están creando el drama, porque efectivamente es de lo que viven, de la carnaza y el enfrentamiento. Pero si no se hacen viviendas y entran más de 500.000 de extranjeros al año, y con lo que eso supone para el estado de bienestar, porque colapsan la vivienda para aquellos que vivimos aquí. Y además suben los precios, y es que está todo visto. Pero les viene bien, les viene bien. Lo que quería decir antes, Carlos, que igual no me he explicado bien, es que esta gente, esta mafia que nos gobierna, lo que tiene en la cabeza es el expropiese de Chávez. Que es eso lo que tienen. O sea, que lo que quieren es quedarse con todo. El cómo, bueno, el cómo, como lo hacen todo. Pues chapuceramente. Y si hace falta hacer una consulta electoral, pues vamos a elecciones para que nos vuelvan a votar. Vamos a elecciones. Bueno, de momento Junts acaba de decir que va a someter a la militancia, sea esta quien sea, que si sigue o no en el gobierno con Sánchez. Tiene una reunión en Perpiñán, ¿no? En breve. Bueno, veremos lo que sale de ahí. Mientras tanto, es verdad que las medidas de Sánchez efectivamente son todo muy artificiales, ¿no? Y creo que ha sido la tercera, ¿no?, resurrección de Franco en esta legislatura. De momento lo que ha salido es que Franco sigue bien, en forma, cada vez más gente descubriéndolo y tal. Es una cosa alucinante, de verdad. Joder, ¿qué se le iba a decir? Y el que ha resucitado es Aznar. Aznar, que saca libro. Aznar saca libro en la esfera de los libros, por eso es creo que se llama Orden y Libertad, una cosa así, ¿no? Una cosa así, como parece como la bandera del Brasil, que tiene el orden y progreso. Bueno, y ha hecho unas declaraciones que han sido muy comentadas. ¿Por qué? Han sido muy comentadas porque significan en la práctica una desautorización del giro de Feijóo, el giro feijóiano en materia de inmigración. Vamos a escucharle y me parece que de verdad da para mucha reflexión, porque repito, o sea, ya sé que mucha gente, que para los que somos más boomers y tal, como Carlos y yo, o incluso como Rafa, lo hemos vivido, con lo cual, pero para la gente más joven, Aznar es un señor como Cánovas, claro, o sea, que estaba allí, es el siglo pasado. En fin, Yago Soler nos cuenta esta historia. Aznar ha vuelto al foco mediático por estas declaraciones. La inmigración es necesaria, al menos por dos razones fundamentales. Una, por nuestra catástrofe demográfica, de la cual la inmigración no es sustitutiva, es simplemente paliativa. Y en segundo lugar, por necesidades y fundamentos de trabajo. El expresidente popular afirma textualmente en una entrevista a El Confidencial que la extrema derecha ha capturado la inmigración con un discurso xenófobo. Hay que expulsar a todos los inmigrantes. Muy bien, pues expúlsalos a todos. ¿Y quién va a hacer el trabajo que se hace en tu casa, por ejemplo? No, en la casa del que lo dice. Por ejemplo. O en la fábrica del que lo dice. O en la tienda del que lo dice, o en la de al lado, o en el otro, o en lo de más allá, uno de esta esquina, o en la de la otra esquina. Estas declaraciones han roto totalmente la estrategia de Feijóo de acercarse al discurso en materia migratoria de Vox y han sentado como un jarro de agua fría en Génova, destrozando su nueva hoja de ruta. No podemos seguir dando la imagen de que para venir a trabajar a España hay que entrar en patera
o simulando un viaje turístico para que a los 90 días convertirse en ilegal. El giro en materia migratoria por parte de Feijóo se ha dado tras el avance de Abascal en las encuestas. Desde Vox contestan Aznar. No tiene ningún sentido emigrar a un país para imponer una religión, ni tiene sentido emigrar a un país para delinquir, como está ocurriendo en el caso de algunas personas. Decir esto es xenofobia para el Partido Socialista y para el Partido Popular. Decir esto es xenofobia según Pedro Sánchez y según José María Aznar. En palabras de su portavoz nacional, puedo entender que el Partido Popular ahora mismo está azotado por una crisis, no sé si de liderazgo, no sé si de ideas, no sé si de planteamientos, no sé exactamente qué hacen. Y afirma que el expresidente popular fue el mayor patrocinador de la inmigración ilegal. Bueno, hay muchísimo que debatir. Y esta vez yo no voy a decir nada. De momento. De momento. No me lo creo. Óscar, Rafa, Carlos, ¿cómo crees? A ver, yo iba a decir aquello de que el PP lleva unas semanas práctica bastante horribilis todas ellas, y ha llegado a un punto en el que, hombre, no iba a decir lo de que le crecen los enanos, porque en el caso de Aznar no llegamos a ese extremo, pero le crecen los señores bajitos, ¿no? Después de las semanas tan horribles que ha llevado, pues ahora aparece Aznar corrigiéndole el rumbo a Feijóo. Por una vez en la vida, que Feijóo parece que se iba a inclinar hacia la derecha, acercándose a las posiciones de Vox en materia de inmigración. Por una vez en la vida que Feijóo se iba a acercar a la derecha, pues viene Aznar para darle una colleja y decir no, vuelve al centro o al centro izquierda, que es donde este partido está cómodo. A mí me llama mucho la atención que todos estos teóricos que justifican la inmigración como respuesta al invierno demográfico en el que se encuentra nuestro país, como remedio. No es un remedio, no es una cosa que nos gustaría que pasase, pero claro, la vida cuenta del invierno demográfico, de la caída en los índices de fertilidad, pues no tenemos más remedio si queremos mantener la economía de este país funcionando que traer inmigrantes. Lo que me sorprende es que no le dediquen pensamientos, artículos y en este caso capítulos de libro a lo otro, es decir, a cómo revertir el invierno demográfico. O sea, si te parece que la inmigración no es una buena idea, pero es una práctica absolutamente necesaria a la vista del invierno demográfico, ¿por qué no le dedicas atención al problema, a la raíz del problema? Y empiezas a devanarte los sesos sobre cómo revertir esa situación para que esto, que no es lo deseable, sino que es un simple remedio, no sea ni remedio, ni deseable, ni necesario. Rafa. A ver, yo lo que creo es que, primero, coincido absolutamente, José Javier, con la entrada del programa donde has dicho que este señor está no en el siglo anterior, sino a lo mejor en el anterior. Porque está con esto de, no solamente del mundo de antes, sino con las etiquetas, ¿no? O sea, Aznar es el típico que sigue poniendo etiquetitas de la izquierda, la derecha, el PSOE, el PP, y se cree que el mundo funciona así, cuando evidentemente el mundo ya no tiene nada que ver y se rige por otros parámetros ideológicos completamente distintos a estos tan simplones que él siempre ha utilizado. Pero digo más, es que yo niego la mayor, es que yo no creo que en el Partido Popular haya habido en serio ningún tipo de giro de Feijóo en absoluto. Y donde lo han tenido que demostrar, se ha demostrado que el Partido Popular en este asunto es exactamente igual que el Partido Socialista en este y en otros muchos temas. De hecho, recordemos que los gobiernos regionales los tuvo que romper Vox cuando el Partido Popular aceptó y estuvo de acuerdo en el reparto equitativo por toda España de los falsos menas, porque a estas alturas ya nadie se cree que los menas lo sean realmente. Por tanto, el Partido Popular, y en las políticas regionales se ve en las distintas comunidades autónomas, está jugando exactamente a lo mismo. Aunque salga el señor Feijóo diciendo una frasecita que luego sabe que va a ser titular en los medios, en la práctica están aceptando esta absoluta invasión, porque es una invasión lo que estamos recibiendo en España. Bueno, a ver, para mí no es ninguna sorpresa escuchar a Aznar. Efectivamente está en el siglo pasado y está donde estuvo siempre, ¿no? Es decir, cuando Aznar llegó al gobierno, en España había 6.000 inmigrantes, que se dice pronto, ¿no? Cuando se fue, había 5 millones, exactamente 4.900.000 inmigrantes. Es decir, cuando él llegó la inmigración era un problema, cuando se fue ya era un problema. A lo largo de ese tiempo el Partido Popular ha participado en diferentes efectos llamadas y en las llamadas regularizaciones, ¿no?
Pero Aznar llegó a tener un 8% de desempleo, es decir, lo más bajo que tenía España en aquella época. Es decir, era considerado como el pleno empleo técnico. ¿Qué supuso? Pues le pareció demasiado poco y le metió el paro como elemento estructural. ¿Qué es lo que significa? Pues evidentemente eso, introduces el desempleo como algo estructural, eso supone que abaratas evidentemente la mano de obra y los salarios bajan. Eso es lo que consiguió Aznar. Es decir, ideológicamente él estaba situado en el sector más neoconservador, es decir, con Poderet, Horowitz, William Kristol. Es decir, para la gente que no lo sabe, el sector, dentro del Partido Republicano, el sector que defendía a machamartillo la inmigración, con lo cual eso no ha cambiado. Y lo que es hiriente de verdad es el lenguaje que utiliza. Porque a él le llamaban ultraderechista y él ha dicho que es que el que está en contra de la inmigración es ultraderechista, pero esta gente no aprende. Y después dice que, claro, ¿quién nos va a hacer la casa? Pues hombre, lo hacemos mi mujer y yo en mi casa. Es que no todo el mundo tiene servicio del hogar. Es insultante. Hay gente que pasa dificultades para llegar a fin de mes. Y este señor te dice que es que ¿quién nos haría las cosas? ¿No? Es decir, efectivamente está fuera de la realidad, pero es ofensivo. Y efectivamente, en cuanto al Partido Popular, es decir, ahora que parecía que estaba tomando un nuevo rumbo, que a mí lo que me importa es que efectivamente en este punto, que es la clave de bóveda, de lo que nos viene, es decir, estemos todos de acuerdo, pues llega este y se entromete, ¿no? Pero está donde estaba. El Partido Popular, desgraciadamente, no tiene remedio. Y de verdad que me desconsuela decir esto porque, como tú bien decías, Esparza, yo no tengo inquina por Aznar, solo por el hecho de que hizo lo que hizo con ETA. A pesar de que, y esto tampoco lo olvido, llegó a llamarle MLNV, Movimiento de Liberación Nacional, pero después, oye, se recompuso y acabó con ETA. Pero si le vas a ahogar, me da igual cómo le llames. Claro, que esta era la cuestión. Al final, al final luego, es verdad que lo machacó pero y en aquel además momento no con enormes sufrimientos. Es decir, que eso es verdad. Pero a mí me llama la atención, digamos, la homologación con el resto de las derechas europeas. Porque lo que estamos viendo en el PP francés, porque son los republicanos, si usted quiere, ¿no? O sea, ha estallado. Bueno, hay otra frase en estas últimas declaraciones que ha hecho Aznar estos últimos días al hilo de las sucesivas presentaciones de su libro, que a mí también me ha llamado la atención cuando ha dicho que Vox parece que lo que pretende es la sustitución o la aniquilación del único partido constitucional que queda en España. Hombre, vamos a ver. Lo de la sustitución te lo puedo aceptar, naturalmente. Estamos en política, para eso son las elecciones, para ganarlas, ¿no? Vox lo que pretende hacer con el Partido Popular es más o menos, lo que el Partido Popular, la Alianza Popular en aquellos momentos, hizo con la UCD en 1982. Es decir, reducir a la UCD a un resto de un naufragio que a la postre acabó desapareciendo por su propio peso y ocupar el espacio político, vertebrándolo un poco mejor, estructurándolo un poco mejor, en aquella ocasión en la oposición, ya después en el gobierno, que había ocupado la Unión de Centro Democrático. Por lo tanto, no me parece nada ilegítimo. Lo otro me parece un disparate. Vox no pretende la aniquilación o la desaparición del Partido Popular. Yo estoy encantado de que el Partido Popular siga existiendo y estoy seguro de que habrá una porción de los españoles, a ser posible un poco más pequeña, que se identificará con los planteamientos centristas o de centro derecha o de centro izquierda del Partido Popular, que no son los de Vox y no son los de ninguna otra fuerza política. Si me das a elegir si prefiero que los españoles que no voten a Vox voten al Partido Popular o voten a Bildu, lo tengo más que hiper mega. Efectivamente. Claro. España necesita un partido de izquierdas. Necesita un partido el PP. Necesita un partido de izquierdas, pero efectivamente fuerte, ¿no? Con lo cual, repito, la afirmación está completamente fuera de la realidad y da que pensar que quizás Aznar esté transparentando sus propios pensamientos, que lo que él quisiera es que Vox desapareciese. Claro. Y pudiésemos volver a los tiempos felices. Pero ¿cuál es el problema? No había que mirar hacia atrás. No había que mirar hacia la derecha, solamente había que complacer a la izquierda. La experiencia perdón por la autocita, pero bueno, de aquellos 4 años allí, yo lo plasmé en mi libro En busca de la derecha perdida. Claro. Gran libro. Muchísimas gracias. No. Que terminaba precisamente con un PP que en aquel momento descubre a Anthony Giddens. ¿Quién es ese señor? No sé si se dice Giddens o Giddens. Bueno, era el gurú de Tony Blair, del laborista. En la época de él es la economía estúpidos, y el Clinton y no sé cuántos. Pero estamos hablando del Pleistoceno, leche.
Claro, estamos hablando de un momento en el que había un montón de gente que pensaba efectivamente dos grandes opciones, una de centro-derecha más bien, otra de centro-izquierda, pero también más bien, y para que el sistema funcionara como una máquina. Es que es otro mundo, es que el mundo se ha roto desde entonces. Y habéis roto, y no digo que deliberadamente, las sociedades que habéis creado así, creando unas desigualdades como no se conocían desde antes de la Segunda Guerra Mundial. No, yo creo que Aznar, como Feijóo, es mucho más pedestre, no tan elevado en el planteamiento. Aznar, como a Feijóo, lo que le preocupa es que es muy difícil hacer política si cada decisión que tomas te pone en la tesitura de perder votos por un lado y de perder votos por el otro lado. Si eliminas al competidor en un lado... Pero es que ahí va precisamente... Pues es mucho más fácil. Solamente tienes que convencer, solamente tienes que arañar votos en la izquierda porque los de la derecha los tienen asegurados. Esta era la segunda parte... Pues ya no estamos ahí. Pero esta era la segunda parte de lo que quería explicar, porque entonces, digamos que asimilas el modelo de un partido de representación de la derecha, que en realidad es la neutralización de la derecha, el que tú te encargas de cubrir todo el espectro. Y además nadie te va a soplar. Y a neutralizar parte de ese espectro. Claro, anular. En realidad casi todo. En realidad casi todo. Y en la izquierda lo mismo, porque ese habría sido el modelo si hubiera funcionado. Pero así es como han muerto el Partido Socialista Italiano, el Partido Socialista Francés, el laborismo británico que está como está, el Partido Conservador británico que está... Claro, es que eso se ha acabado. Y a mí me llama la atención ver que este hombre... sigue en su mundo. Es más grave. ¿Sabes? Ese tipo de general... Eso. Es decir, cuando todavía no han acabado de digerir que puede haber otro partido en la derecha que ya no tienen todo el monopolio de esa parte, de esa porción del espectro político, cuando todavía no han acabado de digerir que haya un pequeño partido a su derecha, se van a dar de bruces con el hecho de que a lo mejor el pequeño partido acaban siendo ellos. ¿Qué es lo que ha pasado en Italia, qué es lo que ha pasado en Francia, qué es lo que ha pasado en Britania, qué es lo que ha pasado en Alemania y qué es lo que ha pasado en tantos otros sitios. Se van a dar de bruces con el hecho de que el pequeño partido es el pequeño partido de la derechita moderada. Porque es el que está dando respuestas a los problemas existenciales reales en este momento ahora. Y si deja de darlos, pues terminará también arrumbado por la historia, como es lógico, ¿no? Pero es que hay una cuestión que es que no se le mete en la cabeza, que es la inmigración es la clave, que es que eso es transversal, da igual que seas de uno, de otro, del otro, que todos lo sufren. Y ha dicho algo que a mí me parece de una enorme gravedad porque estaba mintiendo a sabiendas que mentía. Y es cuando ha dicho que la inmigración no es sustitutiva. Entonces, si no es sustitutiva, ¿qué es? Es decir, este señor ha ido a Londres, ha ido a París, ha ido a Ámsterdam, ha venido a Madrid, es decir, se codea con la gente, con esos barrios populares, es decir, donde no ves blancos. Es decir, claro, él hacía alusión, entiendo, de una manera velada, René Camus, cuando habla de la tesis del desplazamiento, es decir, que el hombre blanco está siendo desplazado, está siendo sustituido, pues ya sabemos por qué. Entonces, están mintiendo y saben que mienten. ¿Por qué? Porque están en el globalismo. El globalismo tiene su rama izquierda y tiene su rama de centro-derecha, o llamadla como queráis, pero es así. Y lo que defienden son los intereses muy concretos de unas élites, que es donde está instalado Aznar desde que empezó a gobernar. Yo creo que los partidos políticos fenecen cuando no tienen nada que ofrecer. Y esto podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos, en España lo hemos visto recientemente con la Piara Podemita y con Ciudadanos. Es decir, han sido dos partidos que, bueno, por causas diferentes probablemente, pero desde luego en el caso de Ciudadanos está claro que se convirtió en una formación inane, en una formación que no tenía ideología y que lo único que hacía era panegíricos tremendos con la palabra centro. Cuando hay una mayoría social que se da cuenta de que esto es una estupidez, que usted con la palabra centro no me está ofreciendo nada, ni está solucionando mis problemas reales y tangibles, pues esos partidos, cuando dejan de tener el apoyo mayoritario de los medios de comunicación, que son los que hasta ahora venían configurando a la opinión pública, pues te quedas en la nada, es decir, eres un suflé y desapareces. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Europa? Que, como antes decía José Javier, pues exactamente esto, que están subiendo los partidos que hablan claro a la gente y que están enumerando los problemas y están ofreciendo posibles soluciones. Porque el sistema que nos ha llevado a este absoluto desastre en todas las naciones, o en prácticamente todas las naciones, tiene nombre y apellidos, que es el bipartidismo. Y en Europa lo estamos viendo. En 9 de cada 10 votaciones, señores de PSOE y de PP votan lo mismo. Y es muy interesante eso. Que entonces, es que es así. Porque ves realmente cuál es la estructura de poder real. Claro. ¿No? Y el baile derecha-izquierda realmente es teatro.
En fin, bueno, hay que irse a la publicidad, sí o sí. Y antes de irnos a la publicidad, les recuerdo lo de Valencia, de verdad que es muy importante. El martes que viene estar allí, si usted puede, programa especial desde Vélez Events en Valencia, que es un sitio fantástico por otra parte, para recordar un año desde la catástrofe de la riada del 29 de octubre y para reivindicar, y para reclamar, y para contar las historias reales, como las empezamos a contar y no hemos parado desde aquel día, con la gente de a pie, de nada, dejarse de historias, de si es que Mazón estaba comiendo con una señora, venga, hombre. O sea, yo entiendo que hay una porción de españoles gilipollas siempre, de toda la vida de Dios, desde los tiempos, incluso antes de que llegaran los romanos. Pero la gente no cuela, esto no cuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo lo que todo el mundo sabía que se tenía que haber hecho para que no hubiera una catástrofe? ¿Quiénes son los culpables? Ahora, después de la catástrofe, ¿por qué no se ha hecho nada? Todas esas cosas. Y hablar con la gente que estuvo allí desde el principio, sufriendo todo aquello. Y que ha sufrido después las consecuencias durante este año y esperemos que... Bueno, mire, hay que estar. 91-616-2464, llame ya para apuntarse en ese programa en directo desde Valencia, donde estaremos pues Julio Ariza, Luis del Pino, José Ramón Ferrandis, un montón de invitados que pasarán por plato y vamos a contarlo todo y vamos a pedir explicaciones, por supuesto. Y además, para acabar, cantaremos el himno regional valenciano como Dios manda, como hay que hacer. Bueno, Publi, venga, ya a la vuelta. Vamos a hablar de corrupción. ¿Qué remedio? Claro, porque nos van a salir cosas, además. Un tesorero, una gerente, metálico. En fin. 23:44, 22:44 en Canarias, recta final del Gato al Agua y vamos a pasar por las novedades que hay, en las penúltimas siempre, porque siempre aparece otra cosa, ¿verdad?, en materia de corrupción. Ahora mismo está muy puesto el foco en la cuestión de la financiación ilegal del PSOE. En realidad, porque fue una de las, usted me perdonará en la figura, líneas rojas, en este caso quizá nunca mejor dicho, que le habían puesto los socios del gobierno al mismo para romper. Aquí dijimos en su día, y a lo mejor nos aventuramos, no lo sé, en fin, que esto era un paripé, que esta gente tiene que seguir ahí hasta el momento en el que empiece a ver que permanecer atado a Sánchez le genera más daño que beneficio. Bueno, algo está pasando y todavía no sabemos muy bien qué es. Yo creo que tiene mucha importancia, pero esto es un supositorio que decía el personaje aquel de la película española de los 60, era un sereno, da igual, ya se lo conté el otro día, que tiene mucho que ver lo de los fiscales. O sea, el hecho de que hayan aparecido dos fiscales para decir, vino esta en nombre del PSOE a comprarme, que los fiscales denunciaran a la Fiscalía y la Fiscalía de tapadillo lo archivara, eso es fuerte, ¿eh? Bueno, ahora estamos con la cuestión del gerente, ¿no? O tesorero, ¿no? Gerente. El señor Moreno, del Partido Socialista, que obró el milagro de que en el año de mayor crisis económica de todos los españoles, sin embargo, las donaciones al PSOE se multiplicaran. Qué cosa más particular, el año 2020. Sí. En fin, este tenía que ir al Senado, creo que era, ya sabíamos que no iba a declarar, bueno, ya estaba él muy flamenco, porque está, claro, en tribunales. El episodio ha sido como nos cuenta Gloria Sacristán. El extesorero del PSOE y actual presidente de NUSA, Mariano Moreno, guarda silencio en el Senado. En su segunda comparecencia ante la comisión del caso Koldo, Moreno ha rechazado responder a las preguntas de los senadores. Se ha escudado en que en apenas unos días deberá declarar como testigo ante el juez del Supremo, Leopoldo Puente. Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes, en primer lugar, a dicho tribunal. Y me abstendré hoy de hacerlo aquí. Aún así, la oposición ha insistido con sus preguntas. ¿Existía una caja B en el PSOE? ¿Se pagaban sobresueldos en efectivo a cargos del partido? ¿Conocía Pedro Sánchez este sistema? Mariano Moreno no ha respondido a ninguna de ellas. Solo ha tomado notas en una libreta mientras los senadores detallaban cifras, facturas y movimientos sospechosos. PP y Vox han criticado su silencio y lo han acusado de estar fabricando una coartada para proteger a Pedro Sánchez. También estaba citada en la comisión la actual gerente del PSOE. Ana María Fuentes ha reconocido que Sánchez pudo haber recibido dinero en efectivo. El presidente del Gobierno
al igual que cualquier persona que trabaja para la organización, ha podido cobrar del partido, por supuesto, y ha cobrado mediante transferencias y ha cobrado en algunas ocasiones también en efectivo. Mi pregunta es Mientras tanto, PP y Vox recuerdan que será el presidente del Gobierno quien deba dar explicaciones. Sánchez está citado ante la Comisión de Investigación el próximo jueves 30 de octubre. El presidente siempre se ha escudado en que no tenía constancia de las presuntas actuaciones ilegales de los integrantes del Peugeot. Sin embargo, su coartada se desmorona poco a poco. Ahora hemos conocido que Mariano Moreno acudió a la Moncloa para alertar al presidente de los gastos excesivos de José Luis Ábalos tras presentar facturas de 9.000 euros en un solo mes. También resulta llamativa la cercanía de Mariano Moreno con Pedro Sánchez, y es que el ascenso de Moreno dentro del PSOE y su posterior puesto como presidente de Nusa fue decisión única y exclusiva de Pedro Sánchez. El que fuera tesorero del PSOE posee además 6 títulos del centro de formación vinculado a Begoña Gómez. 5 de estos títulos los obtuvo en tan solo 5 meses y los cursó siendo presidente de Nusa. O sea, cabeza huevo importante, ¿eh? O sea, esto no lo consigue cualquiera. Joder, qué barbaridad, 5 títulos. Bueno, esto va por un lado, ¿no? Y es en lo que los otros partidos ven mucha carne, ¿no? La cosa de la financiación ilegal, aunque en el caso concreto del PP, si no recuerdo mal, no se pudo demostrar financiación ilegal porque no se pudo demostrar que quien recibía el dinero supiera que su procedencia era ilegal. Con lo cual, ¿qué quiere usted que le diga? Y luego está lo que va apareciendo en torno de la cuestión de las mordidas, y ahí aparece contra obra pública, y ahí aparece una y otra vez el famoso empresario Pepe Ruz. Material que ponemos encima de la mesa y ya dedicamos el resto del programa a sorprendernos sin límite. Vamos a verlo. El empresario José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, vuelve a aparecer en el foco del caso Koldo. La UCO ha localizado en los correos del exasesor de José Luis Ábalos mensajes que lo vinculan directamente con la red de adjudicaciones bajo sospecha. Uno de estos mensajes prueban que José Ruz visitaba asiduamente el Ministerio de Transportes. El 25 de marzo de 2019, Patricia Uriz escribe a su entonces marido, Koldo García, que Pepe Ruz visitaría el ministerio el día 27. Una frase que para los investigadores es una posible prueba de su implicación en encuentros previos a la adjudicación de contratos públicos millonarios. Levantina, la empresa valenciana de Ruz, ha recibido unos 125 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes, la mayor parte de esta cantidad mediante UTEs con otras firmas durante la etapa de José Luis Ábalos. Estas adjudicaciones están siendo analizadas por la Guardia Civil y el juez Ismael Moreno, que también investigan 2 transferencias que realizó Víctor de Aldama a otra sociedad de José Ruz. El nombre del empresario comenzó a salir en los informes de la UCO por su relación personal con Koldo García. Ambos se reunieron en múltiples ocasiones y se comunicaban mediante teléfonos desechables para que los agentes no rastrearan sus comunicaciones. Así lo declaró el empresario ante el juez Leopoldo Puente. También ha reconocido que llamaba jefe a Koldo García, que recurría a Santos Cerdán para que le fuera bien a su empresa y que se refería al PSOE cuando hablaba de la ganadería en los pinchazos. En estos momentos, Ruz tiene prohibido salir del país y está obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado. El juez ve bastantes indicios de que obtuvo adjudicaciones de obra pública a cambio del presunto pago de comisiones a José Luis Ábalos y a Koldo García. Bueno, poco a poco todo va encajando, lo que pasa es que como cada vez es más grande, parece que es más difícil de encajar, pero va teniendo todo un cierto color, ¿no? Homogéneo. A mí de todo este asunto lo que más me llama la atención siempre son los detalles o los flecos, ¿no? O sea, tú te pones a analizar el asunto y ves la magnitud que tiene, pero luego a continuación te encuentras, pues eso, con pícaros, ¿no? Como como el Mario Moreno, no Cantinflas, sino el del PSOE,
que se saca 6 títulos en 6 meses, trabajando como director de una empresa pública, pero, casualidad, en el máster o en el entorno educativo de la vicepresidenta, ¿no? O te encuentras a esta otra que viene a declarar al Senado y tiene la desfachatez de responder cuando le preguntan si usted le entregó sobres con dinero al presidente del gobierno, que pudiera ser, pero no me acuerdo. ¿Acudes habitualmente a Moncloa tantas veces como para no recordar si en alguna de esas ocasiones acudiste a Moncloa y le diste un sobre con dinero al presidente del gobierno? O ya estos otros 2 pícaros que se comunican entre sí con teléfonos desechables, ¿no? Con Nokias de estos de botones que compraban y que luego tiraban y que luego intenten convencernos de la presunción de inocencia, ¿no? Estamos, repito, ante una trama delictiva de proporciones estratosféricas, pero nuevamente repleta de pícaros de 3 al cuarto. Bueno, lo primero que hay que hacer es recordar que este Partido Socialista o esta agrupación de extrema izquierda que está intentando gobernar, entre comillas, echó al gobierno anterior con el argumento de que había que regenerar la democracia, o como era aquello, había que abrir las ventanas de la democracia para que se airease, para limpiar profundamente, y que ellos eran la garantía de la limpieza, de la honradez de los socialistas. De la decencia era la palabra. Efectivamente. Pero luego, yendo un poco al argumento que decía don Carlos ahora mismo, a mí me hace gracia, entre comillas lo de me hace gracia, cómo esta gente que intenta complicarnos la vida a las personas normales, luego ellos se ve que hacen exactamente lo contrario. Porque estos son los que están en contra del dinero negro, de los pagos en efectivo. Y entonces, si uno intenta hacer un ingreso en el banco o sacar del banco una cantidad X de dinero, pues claro, no, porque es que, claro, hay que tener mucha conciencia del dinero negro. Y si intentas hacer un pago o cambiar un billete de 200 euros, ya te miran así, uy, usted tiene un billete muy gordo. El narco, este cara de narco. Algo raro tiene usted porque trae demasiado efectivo. Sí. Y resulta que en la sede del partido que gobierna España, pues la gente pagaba y cobraba en efectivo y había una alegría de sobres con dinero fotografiado en el informe de la UCO. No me lo estoy inventando yo ni nosotros, sino que es que está ahí en los papeles de la UCO, que es el que está investigando todo esto. O sea, estos que quieren acabar con el dinero en efectivo son los mismos que quieren acabar con la prostitución yéndose de samaritanas. Exactamente los mismos. Sí, tú decías que te gusta el tema de los flecos y a mí el de los perfiles, que yo también lo hace porque, a ver, no sé si habéis visto esa película Amanece que no es poco, donde claro. salen de la tierra. Pues yo creo que el PSOE los cultiva, este tipo de gente, ¿no? Es decir, porque Mariano, es decir, digo, a ver, ¿cómo llegó este hombre a ser gerente? ¿Qué pasó? Vamos a ver, era el responsable del servicio de atención al militante. Es decir, a lo que se ve, durante el tiempo en el que echaron a patadas después del pucherazo a Sánchez, él era el que se encargaba de soplarle cómo estaban las cosas dentro de la sede de Ferraz, ¿no? Después pasa directamente a gerente. Lo que decía el reportaje, que es que a mí me parece fascinante. Un año como 2020, donde está la pandemia, a la gente no se le ocurre otra cosa que donar al PSOE. Que donar al PSOE. Oye, muriendo 400 personas al día y tal, ¿y qué voy a hacer? Pues este gobierno que lo está haciendo tan bien, voy a donar. Me sobran 6.000 eurillos, voy a donar a los otros. No te lo podías gastar en otro sitio, también es verdad. Cuadruplica. Cuando se ve todo este, permítame la expresión, descojone que hay en las cuentas, se lo quitan del medio. Está 3 meses sin hacer mucho y después lo ponen a ganar 245.000 euros al año. Es decir, para encargarse del uranio, que no hay uranio, o sea, que hay muchísimo uranio. Que piensa que es un planeta, pero piensa que es un planeta. Claro, pero por ley no se puede hacer nada. Es decir, está ganando lo que está ganando por no hacer nada. Es decir, es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo, es que no tienen vergüenza. Y lo que tú decías, Rafael, a ver, es que esto de la ley es para los demás. Claro. Ellos están por encima del principio de legalidad. Eso es para los demás mortales que lo sufrimos. Señores, quedan 4 minutos de programa y salvo que queréis aportar algo decisivo sobre el aire o una cosa de estas, no me resisto a leeros. ¿Has leído algo en su currículum? Veo que te lo has empollado. ¿Has leído algo en su currículum sobre sus conocimientos en materia de uranio? No. Piensa que él mismo decía que no tenía ni idea. Piensa que es un planeta, uranio, Neptunio, todo eso. En fin, bueno, digo, quiero leeros esto que me acaba de mandar Alex Lahaim. Fuerte abrazo, Alex. O sea, tiemble después de haber reído, como decía aquel. A ver, Colegio La Inmaculada, Claretianas de Oviedo.
Circular informativa. Estimadas familias, en el Colegio La Inmaculada Claretianas Oviedo trabajamos cada día para que la convivencia, el respeto y la empatía sean valores presentes en toda la comunidad educativa. Con motivo de la presencia de familias pertenecientes a la comunidad musulmana, Colegio La Inmaculada Claretianas Oviedo. Bien. Y como muestra de respeto y acercamiento a su cultura, solicitamos que en la medida de lo posible evitemos que los niños traigan alimentos que contengan carne de cerdo o derivados en sus almuerzos y meriendas. Estamos convencidos de que este pequeño gesto ayudará a crear un entorno más inclusivo, armónico y enriquecedor para todos nuestros alumnos. Agradecemos de antemano su colaboración y el compromiso compartido con estos valores. Atentamente, la dirección, el Colegio La Inmaculada Claretianas Oviedo, pidiendo a los papás de los niños que no les pongan bocadillo de jamón porque hay niños musulmanes y hay que ser inclusivos. Pero ellos no se incluyen, te incluyes tú. Recuerda que hace 2 semanas te dije que lo de Ceuta era la punta del iceberg, porque eso ha llegado ya a todos los colegios. Es decir, están conminando a que quitemos de los menús. Mañana todos los alumnos con fiambrera de fabada al colegio. Y cachopo con chosco de tineo metido, bueno, que eso es de vaca, calla, no, de cerdo, todo de cerdo. Pero bueno, o sea, de verdad. Cero sorpresas. A ver, pero esto ya pasa en el resto de Europa, ¿no? O sea, esto no debe sorprendernos, ¿no? En la periferia francesa esto pasa ya desde hace 20 años. Era cuestión de tiempo que llegara aquí, y era cuestión de tiempo también que nosotros lo aceptáramos. Cuando llega el Islam, al principio, bueno, proponen, piden, después cuando tienen una masa crítica, ¿qué hacen? Imponen, y están en esa fase. ¿Tú sabes que el cachopo es la comida más cristiana que existe? No la pueden comer los musulmanes porque lleva jamón, no la pueden comer los judíos porque mezclas lácteos, y no la pueden comer los hindúes porque es vaca. Ostras. O sea, lo del cachopo lo decías en serio. Porque es lo primero que se me ha ocurrido. Pero efectivamente, tienes toda la razón del mundo. A la ristra de ajos y la estaca. Sí, mira qué cosas. Por cierto, mañana en Núsares, si Dios quiere, estará con nosotros Hanan Serruj, que tiene usted que verlo. O sea, una persona que viene de una cultura musulmana que es la marroquí, que quiere ser libre aquí, una mujer con un coraje enorme, estará con nosotros para contarnos precisamente esta cuestión. Pues ella es una de las principales resistentes contra la imposición del burka, el niqab, el hijab, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, hay que marcharse, hay que decir que a pesar de que no ha estado Yago Soler, han estado cómodos hoy, esto está muy bien. Don Óscar Rivas, don Rafael Nieto, don Carlos Flores, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche, y a ustedes, mañana más. Mañana Gato de Úsares. Lo de Valencia, de verdad, es importantísimo que se nos vea, que se nos oiga. Es importantísimo que se oiga nuestra voz y la suya pidiendo explicaciones. ¿Qué pasó? Y que no vuelva a pasar. Programa en directo en Valencia el martes que viene. Por favor, llame 91-616-2464. Y nos marchamos pendientes de lo que vaya a decir Puigdemont, como siempre. Hala, a descansar.